Hey, ¿qué pasa, familia del Freak? ¿Cómo estamos? Pues por fin ya tenemos por aquí la primera entrevista del canal, que ya dije que algún día haría o empezaría con las entrevistas, aunque se me pone un poco nervioso, pero bueno, esta será la primera del canal y empezamos nada más ni nada menos que con el CEO de Urban Roosters y próximamente padre también, Asier. ¿Qué tal, Asier? ¿Qué tal, señor? Nada, un placer estar aquí. La verdad que me flipa cómo te lo curras, el trabajo que haces. Muchas gracias. Enhorabuena, macho. Me mola mucho el contenido que estás haciendo. Y también me llama la atención, en lo gráfico. O ¿Ya? sea, eres un manitas, ¿eh? Eres un manitas, tío. Muchas gracias, tío. Nada, Y bueno, eso, voy a hacer un pequeño repasito de cositas que te han preguntado para no recaer en lo mismo. Tampoco lo tengo aquí todo como al 100% y alguna cosa que yo voy a intentar rescatar de lo que comentó Quesada, que yo ya he visto que se haya quedado por encima por el aire. Como por ejemplo, se habló de los traspasos, pero básicamente se volvió a acudir a lo mismo que dijiste tú en tu propio directo, de que se intentará hacer este año algo a pequeña escala. A mí me gustaría un poquito que desarrollaras eso de pequeña escala, concretamente qué es. ¿Es un gallo en una nacional? ¿Es una fecha concreta solamente? ¿Son media temporada o cómo sería? no, o sea, a pequeña escala me refiero a que no va a ser para todas las ligas. Pero si haríamos la experiencia, al final yo como lo veo los traspasos, creo que el freestyler debería competir la temporada completa, ¿no? O sea, si al final se ejecuta, tiene que haber un traspaso en el cual pues el freestyler esté compitiendo durante toda la temporada. Así que a escala me refiero sobre todo al número de freestylers y que no sería algo que se haga en todas las ligas. Sería una prueba, un piloto, quizás con uno o con dos, no lo sé. Y la idea, pues eso, a la pequeña escala me refiero a eso. Vale, sí, era porque quedara un poco más claro que como se podía quedar ahí un poquito en dudas. Y vamos a ir un poquito ya entrando en materia con preguntas y tal. Espero no convertirme en el Jordi Évole del mundo del freestyle y que me empiece la gente a no querer dar entrevistas por ser un poco afilado. Pero creo que la gracia de esto es un poquito el intentar sacar un poquito de chicha, ¿no? De todas las Me, situaciones. me parece bien, me parece Vale. bien. Bueno, pues vamos al grano. Venimos de alguna ligera o cierta polémica reciente, tanto en Twitter Batallas como en el panorama de los creadores de contenido, particularmente dentro de la network, pero se puede extrapolar a los creadores de contenido dentro de la cultura del freestyle. ¿Qué opinas de que parte de la comunidad pida que se penalice a X creador de contenido, a XY, he puesto X por haber puesto cualquier letra, de la network por opiniones vertidas sobre otro creador o sobre otra organización o sobre los jueces o sobre la propia organización de Urban Roosters? Pues a ver, sabes tú que estás dentro de la network, que hay un código de conducta de mínimos en el cual una de las líneas fundamentales es el respeto mutuo y el tratar de hacer piña y no tirarnos mierda unos contra los otros. Así que de mi visión, que siempre trata de ser constructiva, para mí ese tipo de comportamientos no tienen cabida. Pero a ver, en el genérico, ¿eh? Hemos Sí, visto sí. que han pasado cosas, ha habido más de un implicado Claro, claro. y para mí eso no debería ser. Lo que pasa es que muchas veces estamos tan metidos en el día a día o, por ejemplo, yo ayer terminé las reuniones a las 12 menos cuarto de la noche, ¿no? Y estaba haciendo reuniones desde las 8 de la mañana a las 12 menos cuarto y miro el WhatsApp en ese momento y veo que si uno me ha contactado, oye, ¿qué ha pasado esto? ¿Qué ha pasado esto? ¿Sabes? Entonces, mi tiempo a veces para darle seguimiento a las polémicas, Sí, igual sí, me sí. entero 2 o 3 días después de que haya pasado, ¿no? Pero sí que creo que hay que tomar cartas en el asunto, en el sentido de dar un tirón de orejas a que se le tenga que dar, de decir, oye chicos, ya vale, esto no es así, hay que tener un respeto a los compañeros, estamos todos a una y para hacer peleas de pato de colegio te vas al patio del colegio si quieres, ¿sabes? Pero aquí estamos jugando los mayores, ¿no? Entonces, ahí yo te digo que creo que tenemos que tomar cartas en el asunto para que la cosa no se vaya de madre, pero que tampoco tiene que ser una caza de brujas, ¿no? O sea, Yo, hay que balancear en eso. sí, totalmente de acuerdo. O sea, sobre todo porque creo que yo por lo menos en lo que estoy, que yo, bueno, en la network son 7 meses, pero en el freestyle hay más tiempo y dentro de la creación de contenido son como 9. Y empiezo a ver como que cada vez que hay una polémica se empieza a ir como cada vez un poco más de la mano y me da miedo ver la siguiente polémica dónde va a llegar o dónde va a terminar o en qué o cómo se va a finalizar. Sí, exacto, es que precisamente es lo que tú dices. Creo que al final las polémicas van increciendo, que encima se empiezan a convertir en problemas personales.
¿no? Hmm. Y hay que frenarlo y ser conscientes de que en el fondo somos un colectivo de personas que está trabajando por un fin común, no dejar de perder eso y quizás dejar de ser tan dependientes del éxito en redes o de conseguir repercusión en el corto plazo, ¿no? Que yo creo que ahí se balancea un poco, ¿no? Hmm. Esa mirada cortoplacista Sí. de estar ahí en el candelero y rápido y no meditar las cosas, está ganando a decir, oye, si hago esto, igual la estoy cagando, igual estoy poniendo a alguien en un compromiso, o sea, como que se recapacita poco y creo que hay que pensar un par de veces que yo soy un caliente Sí, sí, también sí, muchas sí, veces, sí. ¿sabes? O sea, que yo me pasa, ¿no? Pero bueno, creo que hay que tratar de respirar y no poner lo primero que se nos venga a la cabeza cuando estamos delante de las redes sociales por responsabilidad. Que a Sí. veces es difícil, que a veces es Uf, complicado, que puedes cuesta, tener un cuesta. mal día, pero también lo mismo, todos somos humanos, todos la cagamos y creo que también está bien el saber reconocer cuando alguien se equivoca y pedir perdón, ¿vale? O sea, creo que es tan Sí, 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 totalmente. digno como, como cualquier otra cosa, ¿no? Entonces ese es mi punto, de decir, oye chicos, vamos a respirar, vamos a ver que estamos todos a una, dejar de hacer grupitos, dejar de generar Hmm. conflictos, no empecemos a hacer ser nacionalistas, Sí. no, o sea, Sectarios, vayamos un porque más poco que más allá, nacionalismo hay un momento en el que, sectarios. exactamente, ya llega a ser sectario, en plan, este es mi grupo y esta es mi gente, yo defiendo a los míos y ya está. Sí, 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 y es un poco como acercamiento al pensamiento político, de en Hmm. plan generar ruido para al final ir ganando una serie de suscriptores que compren todo lo que dices, ¿no? Sin pensar en las consecuencias. Vale, entonces vamos por ahí. No, opino totalmente lo mismo, vamos en la misma línea. O sea, de hecho, es algo que me gustó bastante cuando te conocí la primera vez. Digo, en plan, ojo, o sea, no sabía yo que íbamos a estar tan cercanos de pensamiento. Que no entiendo por qué no, porque tampoco eres el CEO de una empresa, pero has estudiado como una persona normal, has vivido en la calle de España como una persona normal, o sea que debería de haber más proximidad de la que a priori podría no haberla. Vamos a la siguiente. ¿Crees que en el freestyle en general falta algo de transparencia y horizontalidad? Me refiero. Aquí hay organizaciones u organizadores que además representan a artistas. Hay competiciones que seleccionan a dedo a los competidores y esto le resta pues esa sensación de competitividad o de deportividad que se pretende crear desde Urban, ¿no? O desde Urban o desde cierto sector del freestyle de que tenga ese gustillo de competición. ¿Cómo Mm. crees que se podría solucionar o si crees que falta transparencia y horizontalidad en ese sentido? Sí, yo creo que eso es algo que todo lo que haya nunca sobra, ¿no? Cuanto más transparencia, mejor. Evidentemente se ha mejorado mucho de mirar atrás, tú además que eres vieja escuela como yo, del que gane tu colega Sí, y lo de las competiciones a dedo ha sido totalmente. como lo ha sufrido hasta Eminem en las Mm. Olimpiadas del Rap, ¿sabes? O sea, es como algo que estaba ahí, ¿no? Y que evidentemente poco a poco hay que trabajar por solventarlo. Creo que se están dando pasos en el buen camino, pero que falta muchísimo para que eso llegue a su fin. Al final la federación nace un poco con ese espíritu, con ese objetivo, tratar de garantizar la transparencia, tratar de que haya un circuito limpio y sobre todo que los chicos que sueñan con llegar arriba, pues no se desmotiven por el camino. Es que eso es el mayor peligro que puede tener el freestyle. Sí. El que en un momento pierda el sentido porque digas, ¿qué cojones? ¿Para qué voy a intentar luchar por mis sueños si en el fondo todo esto está comprado y Mm. todo aquí hay manos negras por todos los lados y no voy a poder evolucionar? Lo que no se tiene que perder nunca es esa ilusión y que realmente nuestra visión es el poder dar oportunidades a gente que tenga talento y eso no tiene que estar reñido con los intereses comerciales que podamos tener nosotros o otras organizaciones. Y también respecto a lo que me decías, creo que al ser algo tan incipiente y que está en Mm. crecimiento, es algo normal que en los primeros pasos a veces la gente que está metida en el freestyle pueda estar siendo Endogámica. manager, sí, Mm. o sea, pueda ser manager y a la vez organizador, pero creo que es algo que se irá superando con el paso del Mm. tiempo, cada vez haya más Sí, empieza a haber recursos, más agencia de infraestructura. representación, claro. Exacto, o sea, creo que eso va a ser algo que los primeros años nos va acompañando, que cada vez también se va perdiendo, cada vez está habiendo más profesionalización Mm. en todos esos menesteres, ¿sabes? O sea, hay organizadores que solo son organizadores y sí que hay gente que es organizador, manager, etcétera, pero creo que eso es algo que irá superándose con el tiempo.
Vale, respecto a lo que has comentado de la FRF, también se ha comentado bueno, eso ya no depende tanto de vosotros, sino de los freestylers que se organicen y monten un sindicato como por su cuenta. ¿En qué momento o en qué punto o en qué plazo creéis que Urban dejaría de darle la mano a la FRF en el sentido de llevarla guiada, de que sea un organismo no dependiente, pero sí parece, entre comillas, un poco supeditado a los intereses de Urban Roosters de momento? Que se sabe que es de Ah, momento porque ha nacido así, porque no había otra forma de hacerlo al principio. Si eso yo lo claro. entiendo perfectamente y lo quiero aclarar, pero... Claro, o sea, también decir que nosotros somos uno de los motores actualmente, hemos sido uno de de los motores en su fundación, pero que al final nosotros siempre estamos dando pasos hacia adelante, hacia la inclusión de diversas visiones, que tenemos un proceso totalmente democrático, que cuando una competición digamos, sube o baja de rango es algo que es votado por la Junta, que la Junta está formada por todas las organizaciones que conforman cada país, o sea que al final Urban Roosters, digamos, hace un poco labores de ejecución Hmm. o técnicas, pero que al final las decisiones se toman entre todos, que eso creo que es importante que la gente Sí, que lo aclararlo. sepa. Que de hecho estamos avanzando este año tenemos un proceso bastante ambicioso de dar más pasos a democratizar la federación, que haya procesos políticos en los cuales por la gente presente su candidatura y que haya gente que pueda ir escalando y acabar siendo presidente algún día incluso de la federación a nivel global. Y luego no sé cuál es la primera parte de la pregunta que me habías dicho. Lo No, del respecto sindicato, del lo del sindicato, sí. sindicato. Por ejemplo, también la federación dentro de esta renovación que se está haciendo o de esta reestructuración, se quiere empezar a incluir a más voces, a otros interlocutores en la federación. Sí que es verdad que se creó al principio como una unión de diferentes Hmm. organizadores, al final promotores de Sí, competiciones, claro. y que eso se ha seguido perdurando en el tiempo, que al final esa junta de la que te estoy hablando, que está formada por las competiciones de cada país, al final solo está la visión del organizador, Ujú. lo cual creo que es que nos dejamos mucha gente o muchas visiones fuera. Sí. En la reestructuración de este año se quiere empezar a incluir representantes de los freestylers, representantes de jurados, representantes de beatmakers, eh, incluso representantes de medios, ¿vale? Ah, mira. Que puedan estar tomando decisiones o incluso iniciar esos procesos democráticos y llegar a ser un representante global, ¿no? O sea, iniciar como un representante de freestyler, pero puede llegar a ser presidente de la Federación Nacional o incluso presidente o vicepresidente de la federación a nivel global, ¿no? Creo que eso es más que un sindicato, que bueno, luego cuando todo vaya creciendo, me Sí, sí. imagino que algún día lo habrá, pero creo que el primer reto que tiene la federación es empezar a dar voz y voto a otros interlocutores tan importantes para el ecosistema como lo son los promotores, ¿no? Que Ujú. son uno de los motores, pero al final los freestylers, los jurados, los speakers, o sea, todos somos partes de lo Claro. mismo, los propios beatmakers, y creo que todos tienen que estar en esa mesa donde se toman las decisiones y donde se está empezando a hablar del futuro del freestyle a 5 años, ¿no? Al final la federación tiene visión a largo plazo y creo que incluir a todos en la mesa de diálogo va a ser beneficioso y que es algo más importante a un corto plazo que incluso crear un sindicato, ¿no? Porque en cierta forma el sindicato medio funciona salvando las distancias, ¿no? Al final los freestylers son todos amigos, se Sí. conocen y al final hacen piña a la hora de Sí, sí, sí. negociar y que son cosas normales, ¿no? O sea, no está, digamos, Ya, oficializado, ya, pero ya. sí que hay una fuerza de negociación conjunta de muchos freestylers y sobre todo de los más reconocidos, ¿no? Sí, no, Perdona, ¿eh? sí, yo de lo del sindicato entiendo que terminará llegando en un momento en el que los freestylers quieran luchar por algo y ahí se unirán ellos y de ahí tendrá que surgir el sindicato. A mí me parece muy bien y una gran opción que cada vez evidentemente se democratice más lo de la federación porque es lo que le va a dar, creo, de verdad, transparencia y horizontalidad a todo el freestyle a nivel completo. O sea, la Sí, misma federación es la que tendría que encargarse que a lo mejor a ver cuántos, o sea, si una organización
tiene también agencia de representación, cuántos de esos freestylers que representa están en la organización, o sea, están en la competición por nivel y cuántos están por llamados a dedo y saberlo. O sea, si es una competición, pues ya está, por la exhibición, pues bien, por la diversión, bien, pero si es por un título o por una competición o por un cupo de algo, tendría que haber un mínimo de igualdad o de competitividad, creo. Desde mi punto de Sí, vista. sí, sí. Eso es lo que te he dicho. Al final el pilar fundamental es la transparencia y evidentemente hay que velar por eso y hay una posibilidad ahora, como te digo, no estaban, digamos, sentados en la mesa de la Junta para dar opiniones, pero sí que se presentan informes, por ejemplo, si hay una incidencia este año ahora, ¿no? Por coger algo reciente, con los test de COVID, ¿no? O alguna organización, pues igual nos hace cargo de los test de COVID, se lo tiene que hacer cada competidor. Pues bueno, hay competidores que tienen una vía donde presentar su queja, ¿no? Y eso al final pasa a un informe donde se va recogiendo toda la operatividad de la competición y al final en esa junta de final de año donde se decide quién asciende o se mantiene de rango o si incluso alguna competición tiene que salir porque ha dejado deudas o no ha pagado a la Sí, gente, etcétera, se ven ahí, ¿no? Es más, también intentamos nunca exponer a la gente en esa junta, o sea, siempre se intenta ver una mediación antes de llegar a presentarlo delante de todos. Oye, pues si por ejemplo ha habido un no pago de dos participantes, y igual es porque se le ha pasado al organizador sí. o lo que sea, o sea, hay un periodo de gracia en el cual se pueden solucionar esas cosas antes de exponerlas a todo el mundo, pero que al final es todo el mundo el que recibe el informe y al final vota sobre la evolución de una competición, si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, que no es un dedazo de decir, oye, tú Claro, claro. Tú fuera. eres, que de hecho, si fuera así, nosotros tenemos competencia, entre comillas, ¿no? De ya sea managers, organizadores y tal, y nunca hemos intercedido en tratar de poner zancadillas a la competencia porque sabemos que esto es algo que estamos construyendo entre todos y que hay que ser responsables y tratar de remar todos a una, ¿no? Sí, sí, vamos, súper necesario. De hecho, a mí de las cosas que más me sorprende que a día de hoy no se intente llevar a cabo es lo de la compatibilidad de calendarios. O sea, que más o menos los freestylers tengan a principio de año una cosa más o menos estimada de cuándo será la competencia y fijarlo de forma que un freestyler no tenga que hacer en 3 semanas 4 competencias diferentes, tanto para el ascenso como internacionales, me refiero. Sí, Nah. eso es algo que la federación está intentando mejorar. El año pasado ya se mejoró algo, o sea, pero bueno, este año todavía va a ser mejor, sobre todo las competiciones que están dentro del circuito del ascenso. O sea, se está llegando a trabajar en calendarios comunes para que no se pisen o incluso hacer sinergias para tener competiciones que quizás tienen menos recursos, que se puedan unir dos o tres competiciones para traer a un freestyler internacional. O Claro. sea, todo ese tipo de dinámicas de unirnos se está haciendo respecto a los grandes players, digamos, de organizadores que hay en estos momentos. Nosotros hemos tratado de llegar a acuerdos, ¿no? De no pisarnos, que no se ha conseguido durante sobre todo los 2 últimos años, no hemos conseguido hacerlo, pero yo creo que al final se logrará, ¿no? Hmm. Porque al final es absurdo el tratar de no organizarnos y al final hacerse competencia desleal, Sí, entre fea. comillas, en ese sentido, porque encima lo que los pagan son los freestylers. O Claro. sea, ya no solo tu competidor, sino en el fondo estás poniendo una tesitura difícil a los que participan en tu competición o incluso al público a la hora de elegir entre qué ver o no. Sí, yo creo que ahí está la problemática, sobre todo ya es eso, o sea, lo que tiene poco sentido tanto desde el punto de vista desde el espectador como supongo que de los participantes les pasará lo mismo, que en un fin de semana haya 4 competencias y que se pisen 2 de ellas y que una semana no haya absolutamente ningún tipo de evento. Entonces, Exacto. un poquito, o sea, tampoco pedimos que haya un evento cada día, pero un poquito más de organización, ¿sabes? Estaría bien por parte de todos, sobre todo los Un que poquito de por favor. sí, 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 un sí, sí. poquito de por favor, porque los que creamos contenido y nos tenemos que ver todas las jornadas y después grabar el vídeo y editarlo, madre mía, el currazo que nos metemos en 4 días. Soy de las organizaciones o de las empresas que más contacto o más feedback tiene de su propia comunidad, no solo de freestyle, sino de la comunidad específica de Urban Roosters. Aún así, de lo de Chuty y Score nos enteramos a última hora y de la posibilidad de Ujú. que se aplace la internacional nos enteramos ayer en la entrevista de Quesada.
¿Falta algo de comunicación a la hora de dar más noticias en Urban? ¿Es por algo en particular? ¿Algún tipo de estrategia? Porque yo creo, o sea, antes de que me respondas, creo que la comunidad agradecería en cierto modo cuando hay veces hay mucha duda sobre algo y no se sabe, aunque ya se haya dicho una fecha previa, se agradecería en plan, pues mira, no lo sabemos, estamos stand-by, y aunque nos deje la intriga, por lo menos sabemos que está en duda y no estamos con la duda real todo el tiempo de es o no es, como pasó con Red Bull, que por ejemplo lo de Red Bull, yo no sé cómo lo viviría la gente, pero yo en ese momento estaba trabajando, ahora mismo que estoy de baja, pero en ese momento estaba trabajando y me fastidió muchísimo pedirme un día de trabajo y estar todo el día esperando la de esta sin saber si se iba a hacer o no se iba a hacer. Ya. Eh, Sí, o sea, tenemos que mejorar en muchos sí, aspectos. sí. Uno de ellos es lo comunicacional. Y para eso estamos creando el proyecto de Urban Roosters TV. O sea, vamos a querer desarrollar más formatos en los cuales sean más fáciles o de más fácil creación, sin tanto esfuerzo, sin tantos recursos y que sea algo más, por ejemplo, en este escenario o en el que tenemos allá al lado que hemos montado una sala de podcast, Uy, qué guay. de tal manera que tengamos una comunicación diaria con nuestra comunidad. O sea, obligarnos a, oye, pues todos los miércoles hay programa, todos los lunes, los martes, o si puede ser diaria, mejor, Sí. para que no nos pase esa desconexión como tú dices, ¿no? Porque Hmm, nosotros al final estamos trabajando, claro, viendo un claro. poco cómo solucionar las cosas, pero no llega a haber esa comunicación porque no tenemos esa vía activa, ¿no? Entonces al final internamente se está todo el rato hablando sobre eso, pero no llega a trascender. Pero queremos mejorar en eso. Queremos, como os digo, estar haciendo contenido de casi de forma diaria y en la que, pues, gente como yo, gente como Eude, Strimo, Pedro, o sea, que estemos resolviendo dudas e Sí. informando de cómo va fluyendo, ¿no? Las cosas que estamos haciendo, Sí, para ¿no? Que que se no podría haya... hacer el día del espectador. O sea, que es algo como que se hace en muchas televisiones, muchos programas de televisión y tal, que es como que mandan las dudas, los planteamientos, las preguntas de la comunidad y se responden en una horita, horita y media, se responde todo y ya está, hasta la semana que viene, nos volvemos a ver. Perfecto, sí, sí, sí. Eso, por ejemplo, me gusta lo del día del espectador. O sea, igual Píllalo, píllalo, píllalo. Yo todavía no tengo programa en la Urban Rooster TV, no sé Oye, si... pues, tío, pues ya sabes, o sea, nosotros estamos abiertos. De hecho, gente como tú que hace un contenido así tan cuidado y tal, Gracias. pues es lo que buscamos, ¿sabes? O sea, que manda el proyecto a Truman y Zurdo, que están ahora un poco liderando Sí, esa vía, y démosle caña, ¿vale? O sea, el vale. espacio hay en la parrilla y por nosotros, joder, contar con gente que se implica y aparte que tiene tu trayectoria, pues A ver, ya esto, aunque esta pregunta salió y te va a salir, creo que en todas las entrevistas de aquí hasta que empiece la temporada nueva, de los retiros, ujú, finalmente, sí, contando seguro, solo sabemos de momento, seguro, 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 Pepe Grillo y Ricto, si no me equivoco, ¿no? Seguro, sí, 100%. sí, sí, sí. Son los únicos que se puede confirmar a día de hoy, porque después de lo de Mister Ego no sé cómo ha quedado la conversación con Juan, si al final se queda, se va, si se va a hacer el traspaso y se queda por eso. Pues a ver, los únicos retiros confirmados y porque ellos lo han confirmado ya y no hay vuelta atrás, son estos dos, ¿vale? Vale. Porque nosotros en su momento hemos conversado y había dudas y tal, pero bueno, no son cosas que no me quiero meter ya Sí, sí. en polémicas ni en historias. Pues bueno, ya está. Pues bueno, esos son los dos retiros que tenemos confirmados. Con los demás que hemos hablado, y como dije el otro día, fue el propio Mister Ego el que a mí me llamó y me dijo, cuando llevábamos meses hablando sobre esto, ¿eh? Ujú. Meses de en plan que lo quería dejar, qué tal, y yo le decía, como amigo, de en plan, oye, pues no sé, piénsatelo bien, ¿sabes? O sea, creo que coño es perder una cantidad de recursos importantes, que te está ayudando ahora para tener una estabilidad en todos tus aspectos y que te lo tienes que pensar bien. Pero bueno, él en aquel momento creía que estar en la competición pues le estaba haciendo daño más allá en el tema personal, Sí. en el tema anímico y que no se sentía a gusto, ¿no? Y como te digo, pues sí que esa llamada me sorprendió, ¿vale? De decirme, no te había querido decir nada antes, por si acaso, pues bueno, no iba bien el playoff, pues al final nos estamos ahorrando la Sí, la conversación, ¿no? discusión, Porque claro. se hubiera descendido. Así que, como te digo, estamos dispuestos a sentarnos con él y hablar las cosas. Evidentemente, él no impone nada en el sentido de, a ver, de hecho creo que va a ser este año y será algo que se vea. Vamos a tratar de implementar los salarios mínimos en todas las ligas en base al número de temporadas Ah, que mira. lleven ejecutándose en el país.
es algo que estamos proponiendo y ya que hemos iniciado las negociaciones con los chicos, en el cual pues tú cuando firmes el contrato ya vas a saber que si te quedas primero el año que viene vas a cobrar X, si te quedas segundo vas a cobrar X, tercero tal. O sea, van a estar estipulados por plena meritocracia, no va a haber un proceso de negociación más allá de la meritocracia, pues a lo que tratamos de Hmm. aspirar. Y entonces creo que las cosas van a estar mucho más claras y que van a ser más justas en ese sentido, independientemente ¿De qué de se que quedó sobre? quizás de que quizás seas un freestyler con mucha más fan base, que eso evidentemente se tendrá en cuenta, pero que sepas que lo que te corresponde por tu rendimiento en la competición es tanto, ¿no? Entonces, estamos un poco en esa vía. Como os digo, ojalá yo creo que de cara al mes de septiembre podamos hacer público cuáles serían esos salarios mínimos, que también servirían para arrojar luz sobre un poco qué es lo que cobran realmente los freestylers y creo que también es un aliciente más para la gente que venga por abajo, ¿no? De decir, coño, es que esto es una realidad, ya sea lo que puedo llegar o me lo puedo plantear, ¿no? Como proyecto de vida, sabiendo que evidentemente tendré que hacer unos sacrificios, pero que puede haber una meta que me permita estar viviendo de esto Hmm. y que también, claro, que depende del año en el cual estés, pues ser comprensivo que la madurez de la liga pues te permitirá el tener Claro. mayores recursos o menores, ¿no? Ahora mismo, por dejar un dato que me resultó muy llamativo, hace poco que lo vi, al final, ahora, día de hoy, en FMS España, cualquier freestyler cobra más que, por ejemplo, un actor porno contratado por Fuckings, ¿no? Para Hostia. hacer una Una escena, escena. ¿no? O sea, me parece que fucking se está pagando alrededor de los 800 euros por hacer una peli porno y bueno, ningún Bueno, freestyler, ni incluso de los primeros detalle que vayan tonto, a... una escena en porno son 10 minutos en cámara, o sea, en cámara que salgas, 1 hora de rodaje. Esos son Sí, los 800 euros que te pagan por ese trabajo, me refiero. claro, pero date cuenta que estás teniendo tu imagen a Sí, sí, niveles sí, totalmente, totalmente, totalmente. insospechados, o En sea, mucho televisión más solo por enseñar allá. el culo te pagan el doble, solo por enseñar el culo te pagan el doble, literalmente, ¿eh? Sí, sí, bueno, además que tú sabes de, Sí, de- sí. de- de este medio. Pero bueno, o sea, que creo que se está llegando a una madurez que está bastante bien, ¿sabes? O sea, y que te pones a pensar y dices, coño, o sea, ¿quién soñaba con esto hace solo 3 años, ¿no? Cuando era casi Sí, inimaginable totalmente. que pudiera haber una industria que soportara esos cachés o esos pagos, ¿no? Por hacer una batalla, ¿no? Y sobre todo este año, ¿no? O sea, que jugando prácticamente a pérdidas, que sigan cobrando, si no lo mismo, ligeramente menos por no poder vender entradas y por la época de A COVID ver, que hemos vivido. eso también, porque veo que también ahí ha habido un poco de confusión en ese sentido. FMS no bajó los cachés de nadie durante la pandemia. O sea, al final Ah, vale. mantuvimos los salarios que había, porque entendíamos que, digamos, era otro acto de demostrar que éramos sólidos, Ah, vale. que quizás como otras iniciativas o industrias sí que estaban haciendo recortes, Ujú. sobre todo a los salarios. A ver, son dimensiones Sí, sí, totalmente sí. inimaginables, ¿no? Pero nosotros en eso sí que fuimos y hicimos una apuesta a tratar de mantener lo que habíamos acordado antes de pandemia con lo que se tuvo en pandemia, ¿vale? O sea, al final los preacuerdos que teníamos, porque la mayoría de los contratos los teníamos ya Cerrado cerrados de antes de antes, la claro. pandemia, mantuvimos los cachés. Hubo pocos freestyles, pero sí que hubo alguno, entre ellos Mr. Ego. Desde aquí en eso, por ejemplo, es un acto loable y de esas cosas que él nos dijo, oye, entiendo la situación, yo si hace falta recortarme el caché aunque sea la mitad o lo que sea, lo hago, ¿sabes? Porque sé que las cosas están Sí. jodidas. Y hubo algunos, ¿vale? No todos, que tuvieron esa proactividad de venir a decirnos eso. Le dijimos, oye, no te preocupes, vamos a tratar de mantenerlo y vamos a trabajar por conseguir los recursos para que, Para que sea para que rentable. esos cachés no se toquen, ¿no? No, me parece muy bien. Yo creía que se había planteado, ¿no? O sea, evidentemente nunca, o sea, no creo que ninguna organización, habiendo planteado ya un caché previamente, vaya a decir ahora, no, os lo bajáis o no estáis, sino que creía yo, que sería algo así en plan, pues mira, estamos en la situación que estamos, si queréis se os paga todo, pero si podemos ahorrarnos 100 pavitos cada uno en la primera jornada y vemos cómo va, no sabía, ¿eh? O sea, es lo típico que se presupone, Sí. pero no sabía cómo iba a funcionar.
Pero me Claro, alegra claro, verlo. porque veo comentarios por ahí de que dicen, no, claro, se tocaron los cachés en el COVID y tal, y eso realmente no llegó a ocurrir. Sí que, por ejemplo, es algo que ocurre normalmente en los primeros años de lanzamiento de las Mm. ligas. O sea, que la gente al final es un primer año, hay mucha incertidumbre de cómo va a funcionar y normalmente los cachés son más ajustados porque al final todos hacemos un acto de fe, sobre todo en los primeros años de las primeras ligas. O sea, cada vez eso va a ir superándose, pero sí que es verdad que tanto en Argentina en la mayoría de los casos como en España en el primer año de la liga, al final fue un poco acto de fe de todos los que estamos implicados, incluyendo los freestylers, teniendo en cuenta que era algo nuevo, un Hmm. concepto nuevo y la gente no se subió mucho a la parra con los cachés, ¿no? Además de perder la ronda de terminaciones, ¿qué otras modificaciones sufrirá el Random Mode? ¿O ya solo con las terminaciones se quedaría como está? Yo si quieres te lanzo una propuesta que yo llevo pensando desde que pusisteis el nombre de Random Mode, dije, si esto es maravilloso para hacerlo así, y ahora después sí que te la digo. Vale, pues lánzame la propuesta, a ver, Vale, para o sea, a escucharla. mí cuando yo leí el nombre de Random Mode, yo dije, ah, vale, será random. O sea, tendrán imágenes, palabras y un objeto. O sea, tendrán una imagen, una palabra y un objeto, o o dos de cada uno, y tendrán que hacerse un minuto o el 4 o el 2x2 con esos objetos, y ya está cada uno con sus estímulos. Porque random total sería random, que cada vez fuese random, aleatorio, para que nunca fuese predefinido. Y Eso después, me parece buena idea, ¿eh? después No lo habíamos pensado. cuando vi lo de la KO, me sorprendió que es parecido a lo que yo pensé en ese momento. No es lo mismo, pero sí que se utilizan como varios estímulos, que es imagen, temática, o imágenes, objetos y otra cosa más, no me acuerdo qué era. Imágenes, objetos y Mm, terminaciones, lo que tienen a la vez. sí. Pues eso, valorar un poco que se utilicen los estímulos, pero no es obligatorio utilizarlos todos, por lanzarlo, ¿eh? O sea, que a mí se me ocurrió así como random mode. Pero no me parece mala idea, ¿eh? O sea, no es algo que me había planteado de reenfocar el random mode de esa forma. Creo que el random mode como concepto tiene que estar, porque puede Sí, sí, ser algo que al final le da un poco de lo que dices tú, de show y de espectáculos y menos... de ser menos Hmm. previsible, de ser algo que no sabes lo que te vas a encontrar, pero hay que darle una vuelta. Hay algunas de las dinámicas que no han funcionado bien. Pero, joder, me gusta esa del random porque al final es como meterlas todas en lo mismo. Creo que de lo mejor que se puede extraer del random mode, aparte de que ha habido momentos épicos Sí, sí, como en el resto de de rondas, rondas. ha sido que, a ver que se me ha ido la olla. Ah, sí, el usar lo que faltaba un poco en el formato, ¿no? De que tuvieras dos patrones para desarrollar en Sí, vez de eso sí. uno. O sea, creo que para freestylers que quizás que construyen más su mensaje, al final era necesario y no teníamos esa modalidad dentro del formato. Entonces eso es una de las cosas que rescato. Pero bueno, como me quedo con eso, ¿eh? Me quedo con tu idea Vale, porque me parece muy guay. interesante y le vamos a dar una vuelta y como dije ayer, va a haber algún cambio más, matices en el resto de rondas, tratando de mantener la estructura. Vale. Y de los dos proyectos a futuro que hay para FMS, la segunda temporada, perdón, la segunda división y los 12 participantes, ¿cuál es? No te voy a preguntar yo otra vez que cuándo ni cómo será, porque me parece totalmente un discurso banal ahora mismo cuando todavía no se sabe ni cuándo va a ser. ¿Cuál parece que es la más cercana? ¿Los 12 participantes o la segunda división? Más o menos en el tiempo los veo cercanos a ambos. Si me dieran a elegir, a mí, oye, solo puedes hacer uno Una, en secuencial. El primero que elegiría sería la segunda, la segunda para división. mí. Sí, porque al final creo que tendría un impacto mayor o sea, en Es más más gente gente, viviendo el freestyle, claro. impactaría en más gente que ampliar quizás la élite a dos más, que al final pues haría que la élite siga viviendo mejor, pero no viéramos Sí, se como... marcarían más las diferencias Exacto, entre la segunda división y la exacto. primera. Sí. Vale, pues perfecto, me quedo con eso. Y bueno, se habló de FMS Andes, luego no se pudo, ahora se habla de FMS Colombia, que ya estaría 100% confirmada. Tanto Balleste como Marité han confirmado por sus redes personales que estarán presentes en FMS Colombia. No sé si tú quieres desmentirlo desde aquí, pero parece que sería una locura desmentir a Balleste y a Maritea de la Liga Colombiana. No. A ver, nosotros queremos que estén los mejores y ellos dos son de los mejores, ¿no? Del país y hemos hecho ahí un poco pues toda esa labor de
de prospección con ellos y encantadísimos de que ambos puedan estar en la liga colombiana. Además, o sea, ¿están ya los 10 participantes confirmados? O sea, para vosotros, ¿los tenéis ya fijos? ¿Hablado ya casi todo de solamente firmar Casi, contrato? Vale. casi. Casi, Digamos que vale. 8 de 10. 8 de 10, vale. Bueno, es un buen número, es un buen número. O sea, Sí. es casi la liga terminada y todavía no empezaría la siguiente temporada hasta septiembre-octubre. Yo creo que octubre, Octubre. viendo si nos Sí, vamos con la internacional a septiembre, va a ser octubre. vale. Y otra preguntita, yo no sé si lo sabes, pero dentro de los vídeos de Urban, de los que más me dio a conocer fue con el de la FMS Andes. Ahora Ujú. que no va a poder ser FMS Andes, porque va a ser Colombia, ¿se plantea hacer a futuro, ya después de la FMS Caribe, supongo, una FMS Andes o una FMS donde estén incluidos los países de Ecuador y de esa zona? Pues sería algo a estudiar, porque viendo un poco, depende cómo vaya creciendo todo, ¿no? Porque, a ver, lo mejor, poniéndome ya a soñar, pues quizás pueda haber en un momento dado que cada país Tengo un tenga su FMS. liga Mm, y luego pueda haber como FMS Andes, o sea que al final sean como experiencias, digamos, territoriales, ¿no? Ya poniéndonos a construir, ¿no? claro, sí, sí, hacerlo Dices, grande. coño, pues puedes tener una FMS Ecuador, una FMS Bolivia, una FMS Colombia, una FMS Venezuela, y al final todos compiten a su vez los ganadores en FMS Andes, ¿no? Sí, Imagínate. sí, claro. Y luego hacer una FMS del sur, de Latam, o no sé. O sea, creo que, ya poniéndome a soñar, podría ser así más que nada, porque aunque sean países pequeños, nos llegan infinidad de mensajes de gente de Y hay Uruguay, de público, gente de parece que no, pero hay Paraguay. público. Sí, exacto. Entonces, creo que eso puede ser un modelo a futuro realizable, que evidentemente ahora es complicado, pero puede ser que al final se acabe evolucionando en haber ligas nacionales en cada país y que luego haya como unas superligas territoriales que al final te den paso a una superliga del todo, ¿no? Claro. Sí, sí, no, sí, a mí me gusta. Yo lo que planteé cuando al principio iba a ser FMS Andes, que la gente decía, ¿y para cuándo FMS Ecuador y FMS Colombia? O los colombianos cuando puse el FMS Andes querían FMS Colombia específica sin Ecuador y sin Venezuela. Y lo que yo planteé es que lo más probable es que si se hacen FMS de multipaís, lo que termine pasando es que si en cada país sigue creciendo la escena y el circuito sigue ampliándose, se termina haciendo pues la Liga Nacional de ese país. Y ya se verá si, supongo, ¿no? Se irá sacando, pues mira, ya en el caso de que hubiera sido Andes, al segundo año de Andes, mira, Colombia ya está suficientemente madura como para andar por sí sola. FMS Colombia se separa de FMS Andes y sigue Andes por su lado y Colombia por su lado. Lo que sería Sí, algo. de hecho, hubiéramos, o sea, eso era la estrategia de hace un par de años cuando veíamos eso, preveíamos el posible crecimiento de que fuera así, de lo que tú comentas, en vez de hacerlas primero nacionales, hacerlas plurinacionales y que luego al final esas ligas plurinacionales siguieran haciendo o fueran catalizadores para que la escena siguiera creciendo y dieran paso al final a ligas nacionales que estarían subordinadas a esas ligas plurinacionales, ¿no? Es como nosotros pensábamos a futuro y que realmente por los recursos que teníamos en ese momento, pues veíamos más lógico el apostar por ligas que atacaran diversas zonas. Pues ya solo me queda una preguntita y ya vamos a temas, que es en plan cosas que yo te lanzo aquí, ideas y cosas para hablar un poquito. Y ya después 4 preguntas que te tiene la gente y terminamos ya por la Vale. entrevista. Lo del el comité de jurados, ¿cómo funcionaría? ¿Sería algo que el público o el espectador de batallas podría llegar a ver? ¿Cómo se hace esa supervisión o ese trabajo? ¿Se realizará algún tipo de examen al jurado, tipo cuadrar metrónomo con un beat? Porque hay gente que eso, por mucho que diga, sí, yo sé rapear, hay gente que no sabe cuadrar dónde entra un beat o cuándo sale un beat. Pillar los dobles sentidos en frases escritas normales o leídas o escuchadas, saber cuándo alguien desafina o no se acopla a la melodía del beat. Sí, exacto. Creo que tiene que haber una formación de mínimos, como tú bien dices, para juzgar algo tienes que tener una serie de conocimientos mínimos para poder saber lo que estás valorando, ya sea el tempo o identificar figuras literarias o un poco cultura general, que eso fue una de las ideas, por ejemplo, que Hander cogimos, ¿no? En su momento y se está implementando en las FMS, que me parece muy buena, que él decía, coño, si un juez va a valorar unas temáticas, tiene que saber sobre las temáticas que está valorando, ¿no? Hablando de la rima de Te fue, que Sí, a no ser que fuera una así que persona que jugaras mucho a Fortnite no te ibas a enterar jugaras en la vida. mucho, no tenías ni puta idea que era uno de los mejores jugadores del mundo, ¿no? Entonces,
se hizo una dinámica en la cual las temáticas o sea, hay un momento desde que llegan al recinto en el cual se les separa, tienen digamos, su camerino donde Hmm. están los jurados y ahí pues se les hace llegar las temáticas que van a ver esa tarde, sin decirles el orden, evidentemente, porque eso sigue siendo, no saben a quién le va a tocar cada cosa, pero sí que pueden formarse, si no saben de algo, ya sea preguntando a los compañeros o buscando en Google, ¿no? Que tengan al menos un rato para informarse de un poco de los conocimientos Sí, básicos, porque no todos tenemos que saber de todo, ¿no? Pero sí que creemos que se tiene que fortalecer eso. Y respecto al comité de jurados, pues bueno, por un lado se trabajará en esa formación, por otro lado se tendrá un poco el control de que todo sea transparente y que no haya ninguna chama, ¿no? mm, Detrás, que no haya ningún tipo de estafa. sí. Y evidentemente la idea es, una vez creado ese curso, que se le imparta en un primer momento a todos los jurados oficiales de FMS, abrirlo al público y generar un poco a través del propio circuito, digamos, como una nueva camada de jurados, de gente que quiere ser jurado, que dé el curso y una vez que apruebe empiece a ser jurado en el circuito oficial, desde los rangos más bajos, ir escalando hasta poder llegar a una FMS, ¿no? Tratar de democratizar eso, que si eres buen jurado, que no sea ya como la visión antigua de que si no has sido un freestyler de élite no puedes ser jurado, ¿no? Sí, Por sí. ejemplo, creemos que puede haber analistas o gente que tenga un conocimiento extenso de la materia y que pueda acabar llegando a ser un gran jurado y por qué no estar en la propia FMS, ¿no? Siendo juez. Vale. Me da un segundito una pregunta del chat que para responderle para que me le quede claro. Dijo que ahora solo va a soltar temas en general, o sea que valieron verga las preguntas. No, las preguntas van al final, las vuestras van al final, chavales. Que Dios mío, tengo que explicar 20 veces. Hay una pregunta que te quiero hacer yo, esto ya es personal, antes de que se me olvide porque se me acaba de ocurrir ahora. ¿Hubo un acercamiento ya de Urban Roosters hacia las escritas? Hacia las. No sé si hubo una o alguna más. Una seguro, la exhibición de Mark contra Mister Ego. Ujú. ¿Se plantea en algún momento ayudar o impulsar un poco el circuito de escritas y llegar a hacer algún tipo de competencia de escritas? ¿O es algo que se plantea como muy, muy lejano? Primero hay que hacer mucho trabajo todavía con el freestyle en castellano. Bueno, en castellano todos los idiomas, porque. Pues a ver, sí, siempre nosotros al final venimos del mundo del rap y en un principio nuestra visión era como mucho más amplia. Hacíamos talleres, que por cierto estamos volviendo a hacer talleres en escuelas, etcétera. Pero hacíamos desde talleres, competiciones de talentos, de buscar competiciones de batallas escritas, competiciones de break. O sea, teníamos una visión más amplia dentro del movimiento hip hop y ya nos empezamos a centralizar sobre todo en el freestyle. Y sí que evidentemente nosotros vemos que ya empezamos a estar en un punto de madurez para empezar a atacar Empezar a abrir otra vez. otros movimientos o otras artes que están dentro del propio del movimiento hip hop y empezar a potenciarlas, como puede ser el graffiti, como puede ser el break, como puede ser las batallas escritas, que para nosotros, no sé, es también algo que, haciendo similitudes, por ejemplo, con los deportes de pelea, como la UFC o Ajá. como el boxeo, es algo que todavía es mucho más similar a esas disciplinas, porque al final tú, cuando tienes una batalla escrita, al final tienes que estudiar a tu rival y Hmm. tratar de prever qué es lo que él va a escribir sobre ti, estudiarlo a fondo, buscar tal, ¿no? Y al final se asemeja todavía mucho más a eso, a una gran velada del boxeo en el cual pues tú ves todos los vídeos de tu oponente, cuáles son sus rutinas, como igual peca de siempre, ¿no? ¿Dónde están sus Muy puntos débiles humano, de sí, sí, darte sí. cuenta? ¿Sabes? O sea, eso nos parece brutal y es algo que personalmente nos encanta. Entonces, sí, vamos a tratar de hacer concursos de talentos para tratar de potenciar chicos que escriban muy bien, ya sea trap, drill o rap. Y luego, pues, ¿por qué no hacer competiciones de batallas escritas? Que además es algo que al público americano, por ejemplo, le gusta mucho Sí, y siempre hubo ahí ese rumor de que Eminem estaba metido en tratar de hacer una una liga liga de escritas. profesional de batallas escritas, ¿no? Y al final, pues
es uno Muy de mítico ese nuestros Croy. referentes. Y igual hay que lanzarlo nosotros para, ¿no? Para luego ir a sentarnos con Eminem Exactamente, ahí mira, a Nueva York. puede ser una. Incluso empezar por México, que ya tiene como un circuito de escritas establecido, empezar algún tipo de competencia de escritas allí, trasladarlo a otros países y decir, ah, ya esto ya que está aquí con la fronterita, vamos a ver qué tal por encima. Y si funciona, oye, Sí, ellos también, en Estados Unidos también el circuito de escritas en castellano funciona bastante bien también. sí, 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 sí. Pero bueno, o sea, tenemos que ser conscientes que incluso en México, que yo creo que es el más desarrollado dentro De habla de la hispana, lengua sí. en castellano, aún así la masividad que tienen las batallas escritas de México comparado con los eventos de freestyle está muy subdesarrollado Hmm, todavía, a excepción de la mítica línea 16, que al final, pues eso, todavía una serie de características claro, alrededor que hacían que ese evento funcionara muy bien, pero más allá de ese evento no hay muchas cosas que tengan la llegada o el engagement que tiene el freestyle, ¿no? Entonces todavía queda mucho por hacer, pero evidentemente yo creo que es también... Creo que hay que enseñar cómo son las batallas escritas, porque también las batallas escritas, como las conocemos, es algo más de un público más adulto, de un público más maduro, que quizás público muy joven que está descubriendo este movimiento a través de las competiciones de freestyle no tiene ni puta idea de lo que es una batalla escrita, ¿no? claro. Entonces, creo que hay que trabajar en educar qué es, ¿sabes? Ya que y cómo funciona y Sí, tal, para que la gente lo empiece a entender y empiece a amar eso, que puede ser muchísimo más espectacular, porque al final estás preparando durante tres claro, claro, meses claro. Es un show más ensayado, o sea, no un deja de ser. show mucho más ensayado, claro, claro. Sí. Bueno, esto va un poco en la relación con lo mismo, y es que Urban ya empieza a tener una solidez bueno, todavía ¿cómo se dice eso? Solvencia. Solvencia. Eso, exactamente, una solvencia, aunque ahora mismo con lo del COVID ha pasado por sus mejores, y por sus peores momentos, pero empieza a tener como una estabilidad como para poder empezar a, a lo que hemos hablado antes, a expandirse un poquito más por otros terrenos que pueden ser relacionados con el rap, pero no estar directo, como por ejemplo hacer un musical sobre rap en español, que no hay ninguno en España, y que lo organizara Urban Rooster o que patrocinara en algún tipo Urban Rooster sería también la bomba, o la creación, ahora que tenéis el contacto con Place, de una webserie sobre el freestyle, que yo creo que con el bombazo que pegó 8 millas sería bastante boom, sobre todo en España también. Se plantea también desde Urban Rooster empezar a tirar por otros caminos cercanos que sirven sobre todo de difusión del freestyle al resto de personas que no lo siguen. Por los Transmedia se caminos llama. de... Sí, los caminos de difusión es algo que tenemos en la cabeza, porque al final la forma creo que de hacer más mainstream todavía la cultura del freestyle en particular y del hip hop en general es empezar a contar todas esas historias que hay detrás que muchas veces son increíbles de superación y que al final las historias son lo que hace que conectes con cualquier tipo de público. Sabes que Muy de una acuerdo. historia de superación al final le puede llegar a mi madre o a la abuela de un chico, igual que al propio chico, ¿no? Y creo que sí, que es nuestra labor como organización empezar a mostrarnos al mundo la cara verdadera fuera de esos estereotipos de que venga ahora gente que no es de la cultura ni de la movida y que muchas veces no entiende cómo hemos llegado hasta aquí, cuente nuestra historia sin quizás o a veces pervirtiéndola o otras veces sin dejando de reflejar muchos detalles que hace que se entiendan mejor las cosas. Entonces yo creo que nosotros, evidentemente, siempre apoyados con gente que conozca el medio y que sepa hacer las Claro, cosas, claro. pero que sí que estemos detrás empujando iniciativas que cuenten las verdaderas historias de los chicos, que cuenten nuestra historia, que cuenten la historia de las organizaciones, que cuenten un poco el por qué se ha llegado hasta aquí y cuál es el objetivo, ¿no? Pero que no vemos tampoco con muy buenos ojos que ahora mismo, como está de moda y como las cadenas no conectan con el público joven, pues empiecen a hacer iniciativas por su cuenta y riesgo, Claro, que a eso me refiero. digamos, usándonos, ¿vale? En muchos casos para aprovecharse de ese tirón que se ha generado o un poco de esa repercusión que se ha conseguido gracias a la unión de la propia comunidad del Claro, sí, freestyle. sí, Sin sí. esa unión, todo el mundo nos estaba dando la espalda desde siempre, ¿no? Y entonces, en plan, oye, ahora que veo que esto es muy Ahora que grande, empieza ¿no? a subir para arriba los Digo, números.
digo que esto es la leche y me pongo aquí a, bueno, soy freestyler o soy rapero vamos, desde hace 4 días, pero a ti te cuento que vamos, que soy un experto en esto y vamos, que soy el más molón. O bueno, es que lo podréis ver con los anuncios de televisión, Sí, que no, me no, parece da súper... bastante. Y cómo se utiliza a veces tanto a los freestylers ya, incluso hay veces que son medios que están muy relacionados con el free. Por poner un ejemplo raro, Vodafone You, de Ubit, bueno, de Ubit de MediaPro. Y también hay ahí un poco de eso mismo. No, no siempre, se trata. También hay un momento en el que es mucho más relajado y hay un trato muy agradable hacia lo que es la persona como tal. Pero hay, y también por parte de grandes creadores de contenido, hay un cierto desdén hacia el freestyle. Ya no sé hecho en qué, porque por ejemplo, para el combate de Ibai, para la gran velada del año, se prepararon como 6 meses antes o 3 meses antes para hacer una batalla de freestyle, un evento en casa. El martes se organizó y el sábado se hizo, ¿no? O Sí. sea, ese tipo de cosas que vale, que está guay, que se haga y que se distribuya y todo el rollo, sabiendo evidentemente lo que es, que no es un evento profesional y tal, pero viendo el trato que ya le dan, incluso gente que le gusta esto, o sea, es como que no va a hacer la televisión si cuando hay gente que también le gusta y lo quiere, le da también ese rapapolvo o ese cate también, o ese desdén un poquito hacia la disciplina o hacia este arte también. Sí, a ver, yo creo que al final cuando todo crece, pues bueno, habrá cosas que estén bien hechas, cosas que estén mal hechas, pero sí que creo que es súper importante que hagamos piña Sí, sí, y sí. que tengamos memoria de cuando no se nos ha dado bola o pie, o incluso muchas veces ha habido gente que se ha aprovechado del movimiento para su propio interés. Hay gente muy pirata, gente que viene de otras industrias, que ha hecho eso quizás antes y Sí. viene aquí y se piensa que esto es jauja y que puede hacer el pirata y robar y hacerse pasar por joven siendo una persona de 55 años que no ha escuchado rap en su puta vida y te empieza a vender la moto porque se piensa que es el más listo del Sí, mundo sí, sí. y mente una campaña de marketing y contrata una agencia que le van haciendo las cosas para tratar de replicar lo que el movimiento ha hecho Hmm. y tratar de hacerse una línea o en paralelo o contar un argumento totalmente falso, pues tenemos que ser muy conscientes de que cuando se ve que puede haber beneficio, pues va a haber mucho intrusismo y tenemos que ser conscientes de que creo que hay que hacer piña con la gente que ha estado ahí, que competiciones, por ejemplo, como Gold Battle, como BDM, como gente que la ha estado remando desde hace 12 Hmm. 14 años, palmando dinero la mayoría de las veces y destinándose porque eso era su pasión y soñaba con que esto algún día podría convertirse en su herramienta de trabajo, pues que no potenciemos competiciones nuevas que salgan de ahí de repente, que nadie sabe de dónde vienen y que al final están metidos grandes grupos de comunicación o gente con muchos Hmm. recursos que al final está pues tratando de pervertir eso que te digo. Yo creo que al final hay que adecuar a todos estos grandes medios que al final si quieren apoyar el freestyle lo tendrían que hacer a través de esos interlocutores que ya existen, gente como competiciones. Yo no digo a través ya solo Uy, de Urban Rooster, ahora. digo a través de esa gente que está haciendo el trabajo. Ay, perdón, se ha cortado. Sí, no, había un, Digo, ¿se ha un segundo cortado? de pausa y ha seguido todo de corrido, así que sigue, sigue, no te preocupes. Vale, pues eso, ya no digo de hacer de que Urban Rooster sea su medio, No, pero es no, que sí, que se hay acuda a las muchísima competiciones, gente, por lo menos. exacto, que se acuda a las competiciones y se le den recursos para que sigan evolucionando, Claro. no que vengan A a por la pasta. aprendan de lo que hacen las competiciones, se lo copien y las barran. No, es Sí. que eso no es así, eso no es cultura hip hop, eso no es respeto, ¿sabes? Esta gente que se lleva partiendo la cara porque esto crezca no es el trato que se merece. Entonces tenemos que ser muy conscientes de que eso no puede ocurrir y de que evidentemente, pues ahora que está todo de moda, pues todo el mundo quiere venir a la fiesta. Pero creo que lo justo es que esta gente, estos grandes medios que además tienen dinámicas en las cuales les da igual que esto perdure o no, De si que, o ven la sea, vaca, sí, 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 sí. la van a ordeñar hasta que se muera, Hasta que se muera. y luego otra cosa, y luego competiciones de petanca o lo que salga, ¿me entiendes? Hmm. Van por modas y lo esquilman y lo queman, pues eso tenemos que hacer
como quizás lo ha hecho bien los eGames en ese sentido, al final tiene una infraestructura lo suficientemente sólida que las marcas o medios, si quieren estar, van a través de la Sí, infraestructura y entonces ponen recursos para que los propios clubes y los equipos sigan creciendo y para que el ecosistema porque les siga interesa. creciendo. Exacto. Y es una visión a largo plazo, no es Largo una visión placita. de voy a venir aquí, voy a poner toda la carne en el asador, lo voy a quemar durante 4 años y luego otra cosa. Me da igual que esto perdure o no. ¿Por qué? Porque lo he quemado en estos 4 años y tienen visiones de decir, bueno, hago un evento y me llevo el dinero para casa, que yo también hay muchas veces que flipo, ¿no? Porque veo entrevistas que dicen, no, bueno, Urban Roosters tiene más recursos, es que tal, no sé qué. Bueno, a ver, señores, es que Urban A la Roosters, gente se le olvida que es una todo pyme. lo... Claro, bueno, una startup, Bueno, una startup, la verdad. una startup ya ni pyme, no llegamos a ser Sí, sí, pyme, sí, pero sí. bueno, nuestra visión siempre ha sido a largo plazo y no hemos sido unas personas que hayan estado pensando, voy a hacer un evento y me voy a llevar el dinero para mi casa y me lo voy a gastar con mi mujer, sino que todo lo que hemos ido generando nosotros lo hemos ido Invirtiendo. reinvirtiendo porque estábamos generando valor, no estábamos haciendo eventos para yo sacarme 15.000, 20.000 euros y comprarme un coche, ¿vale? Pues no, eso no es lo que nosotros hemos hecho. Y si no, y si hubiéramos hecho eso, Urban Rooster no estaría aquí, Claro. porque dicen, no, es que hay competiciones que tienen menor... No, perdone, señores. O sea, nosotros estábamos todos en el punto cero. Sí. Había un momento en el que el punto cero, incluso había competiciones que estaban más desarrolladas que nosotros, tenían más trayectoria. ¿Qué pasa? Que había un modelo en el cual yo, promotor, trato de sacar dinero y hacer negocio a corto. Nosotros hemos visto que al final había que crear un ecosistema, una infraestructura y que realmente esto se construyera de tal manera que pasara de dejar de ser un hobby y un negocio para unos pocos a ser una profesión y Y un trabajo para negocio muchos. para muchos. Trabajo para muchos, ¿vale? Y eso al final es por visión, no porque seamos tontos, Sí, sí. ni porque digas, no, es que no, esta gente es altruista, no le gusta el dinero. No, perdona. Yo quizás con tener mis necesidades mínimas cubiertas, viniendo de donde Ya vengo, ya estoy. es la hostia, Claro, ¿me claro, claro. entiendes? Ya es la hostia. Y evidentemente siempre tendré unas ansias de estar mejor. Pero mis ansias de estar mejor no me nublan, ¿sabes? De mi sentido o lo que quiero hacer. Y en el fondo, lo mejor es que jamás he hecho las cosas por dinero, ¿no? Y eso creo que es algo que trato de transmitir a mi equipo, que hacemos las cosas por una visión, que el dinero evidentemente es necesario para vivir, pero no hacemos las cosas por sacarnos Exactamente. un dinero a corto plazo, ¿vale? Que eso es súper importante y muchas veces demuestra el por qué una competición o una organización está en diferente grado de madurez, porque todo ese dinero que se podría haber ido a los bolsillos De la gente. de los organizadores o de los coproductores que tengamos, no se ha ido ahí y se ha ido a seguir fomentando, poniendo, subir los sueldos, tal, no sé qué, siempre tirando un poquito más, pensando que habrá un momento en el cual recojamos o pensando que Urban Roosters llegará a ser una empresa que tenga un valor muy grande, ¿no? Y que pueda llegar a ser, por ejemplo, como la UFC del rap, ¿no? Por ejemplo, No, no, sí, ¿sabes? sí, sí, Teniendo sí. esa visión, ¿sabes? Totalmente lógico. De hecho, hablando de UFC, de lucha libre, shows deportivos, pero también shows, sobre todo, eh, ¿qué es lo que empieza? Porque para mí el freestyle siempre ha tenido mucho que ver con las artes de improvisación, con los match de improvisación. No sé si has visto alguna vez un match de improvisación. Es una competición de 4 equipos de improvisadores a ver quién improvisa mejor, pero improvisar teatro. Sí. Y se elige un ganador. Y a mí las similitudes entre ambas me resultan apabullantes porque se intenta ganar o a la mejor, o al que mejor se mete en el papel, o al que mejor continúa la historia, normalmente. Entonces, empieza a faltar, o puede ser un punto a mejorar dentro de las organizaciones, que empieza a haber también un coach vocal, un entrenamiento previo a la jornada vocal. Y no, físico no creo que haga tanta falta, porque tampoco van a hacer flexiones en el escenario. Pero vocal sí, porque se tiran 25 minutos, sobre todo en formato FMS, se tiran 25 minutos o 30 si hay réplica, o 2 réplicas en Argentina, de rapeo. ¿Sabes? Entonces, empieza a hacer falta ya. No sé si lo tenéis o hay gente que lo tiene él particular porque se lo ha traído, pero yo creo que lo interesante sería que Sí. la organización trajera a alguien específicamente para el formato y para la jornada. Se hace un calentamiento, al igual que creo que también se empezaría a ser necesario ya un pre-show. Es algo que hay en los shows de comedia, de que empieza a caldear el público, hay una exhibición o algo, para que la gente nueva, porque habrá gente nueva, no serán todos, pero alguno habrá nuevo, entienda la dinámica, cómo va a funcionar todo, cuando se grita, que el público respete, pero todo eso se explica antes de que empiece la jornada en sí misma. Sí.
Creo que las dos cosas, tanto lo del pre-show es necesario. Creo que, como tú bien dices, pues todo lo que conlleve a seguir profesionalizándonos y que cada vez esto pues tiene un nivel mayor y hay gente que vive bien de su profesión, todo se tiene que llevar al máximo nivel. Sí que hay algunos de los chicos que tienen fonoaudiólogo, me parece que se llama en Fonia... Latinoamérica, Ah, bueno, allí, como aquí foniatra, ¿no? O logopeda, dependiendo de lo que te haga falta. logopeda es más para los nódulos y tal. Yo he ido a la logopeda porque me quedaba fónico siempre Hmm. muy fácil. Pero sí que, por ejemplo, en Acertijo, en Chile, tiene un equipo que trabaja con él y trabaja ese tipo de aspectos. También decirte que creo que es necesario también el físico, Sí, ¿vale? sí. Porque si, o sea, en una batalla de FMS al final, si tú ves un RC o bueno, la mayoría de los chicos están moviéndose por el Sí, escenario, ¿no? saltan, corren, tal, o sea, y tienes que tener caja para llegar bien. O sea, creo que las dos cosas son necesarias. En la nutrición, todo. El psicólogo, ¿sabes? O sea, la Sí, mayoría de los eso... freestylers sufren de ansiedad. Es algo de lo primero que atacamos. Ya tenemos un Un ciclo psicólogo deportivo, por eso lo digo. deportivo dentro del equipo, pero todavía no tenemos, por ejemplo, el aspecto de cuidar la voz, pero sí que son cosas que se tendrán que ir implementando, ¿no? Yo creo que lo de la voz, sobre todo, es a largo plazo para los freestylers y para que la carrera del freestyler dure más. Porque hay veces, y lo empezarán a notar algunos gallos, que de mal usar su propio instrumento, su carrera se va a ver limitada y va a tener que ver limitado también su perfil como gallo, porque no va a poder llegar a las mismas tesituras, hacer las mismas tiradas que hacía antes, las trabadas, sobre todo, es algo muy mejorable con técnica de edición. Entonces, yo es sobre todo porque creo que a nivel artístico de los gallos hay muchos gallos que su carrera la va a ver truncada de aquí a 2 3 años cuando podrían seguir otros 6 7 más, simplemente por eso, porque empiezan a cascarse la voz y es o rapeas o hablas. Y Ya. no debería ser esa la única solución cuando, no sé, o sea, no es tan... Es un entrenamiento vocal, o sea, hay que hacerlo antes de la jornada y ya lo puedes traer tú de casa, me refiero. Lo suyo sería que los freestylers lo trajeran, pero como no hay una escuela de freestylers en la que les expliquen unas nociones básicas de cómo es la técnica del rap, o sea, la técnica para Ujú. no hacerte daño rapeando, para poder engrosar la voz, tragarte la voz, poder rasgarla cuando tú quieras sin joderte las cuerdas vocales, creo que va a ser necesario más a corto plazo que a largo, porque, sí, porque de aquí a unos años yo creo que los que no lo tengan o no hayan sido relacionados con eso van a sufrirlo y fuerte, ¿eh? O sea, hay gallos que, ojo, te pasó al principio de cuando empecé con esto un artículo sobre los de Perú y había 2 o 3 en Perú que de aquí a 2 3 años, si mantenían el mismo estilo sin modificar nada de lo que tienen, alguno pierde la voz, fijo. Ojo, Por pues eso, nódulos, mira, por por ejemplo. nódulos. Coño, pues eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Yo sé de lo que hablas porque a mí me pasaba de ñajo. Bueno, me tuvieron que enseñar a hablar con el diafragma y tal, porque Sí. me quedaba fónico cada 2 por 3 y bueno, me vino muy bien. Pero claro, es lo que tú dices, yo todavía era un chaval y si eso no lo hubiera mejorado, pues hay un momento dado en el cual te quedas sin voz. Y tú Hmm. fíjate cómo es eso, que después ya de aprender y todo eso, yo era el que gritaba salimos a la defensa, ¿sabes? O sea, que vocear, ¿sabes? Luego estuve voceando, pero ya voceaba de otra De manera, otra manera. sacando de donde tiene que salir para que las cuerdas vocales no sufrieran tanto. Pero el tema de los nódulos es algo muy a tener en cuenta porque al final pues te puedes quedar sin voz, lo que tú dices, Sí, ¿sabes? sí, O sí, 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 sea, no, de es que es una forzarla y cosa jodida. rasgarla. Es una cosa que Sí. en la escuela de dramática nos machacaron muchísimo porque es verdad. O sea, es que una mala técnica vocal te puede hacer que en una función de 1 hora, a los 45 minutos, tú ya no tengas voz y si tienes doble función, jódete, porque en la segunda no tienes voz ya. Vete buscando Sí, tu mira, micro o algo. por ejemplo, Papo es algo que Sí, mejoró y me imagino que también se puso en manos de sí, sí, se profesionales le en nota ese muchísimo. sentido. Y eso es importante, eso es importante, como Sí. tú dices, sí. Y bueno, con eso hemos hecho más o menos un resumen de casi todo. Me faltaría nada más que te hago lo del torneo y te hago las preguntas rápidas de los de hecho y terminamos ya la entrevista para no alargarlo mucho ¿De más. acuerdo? Perfecto. Lo del torneo, básicamente, es que yo creo que iba haciendo falta en el freestyle desde que prácticamente al segundo año de la creación de FMS, bueno, el año pasado, cuando ya se hizo FMS Internacional, fue como, vale, ahora que ya está FMS Internacional, ya está Red Bull, ya empieza a haber más competencia, cada vez como se crean algunas nuevas, empieza a faltar ya un título que después de debatirse la primera vez, se debata a combate único. No sé si en FMS o en un formato más largo que FMS, más complicado, no lo sé. Pero un título que después de juntar pues a los 8 mejores a nivel histórico, contar a nivel histórico quién sigue en activo a día de hoy y contar pues los 8 mejores y poner a esos 8 mejores a competir y el que lo gane pues se lleva pues el cinturón o el micro de peso pesado o las barras pesadas o no sé cómo se ocurra llamar el título y que se debata a combate individual, rollo ganas una nacional de una competencia importante, véase FMS o Red Bull y puedes retar a combate individual
al ostentador del título. No sé, ¿qué te parece? Me parece bueno. ¿Esa es la idea que me ibas a Sí, contar? esa es ¿O la no? idea que te conté, que te iba a contar la primera vez que digo, esto me hace falta a mí, pero es necesario. O sea, no sé si coger a los campeones de FMS, hacerlo como si fuese al campeón de FMS, al campeón de Gold Battle, al de Red Bull, al de tal. Si hay alguno que se repite, pues coger el segundo. Y después juntarlos a todos y sacar de ahí un clasificado de cada país, o literalmente coger a los 8 mejores a nivel histórico, ponerlos y a partir de ahí, pues el que gane algo, que le rete, a ver si gana. Ajá, me parece. No me parece mala idea. Me parece algo a explorar, ¿vale? O sea, además yo que soy muy seguidor de la UFC, fanático, digámoslo así, pues al final es lo que tú dices, ¿no? Creo que, a ver, no me mola mucho, creo que de las peores cosas que tiene desarrollar la UFC es que el ranking lo hagan periodistas Sí, sí. y es un poco, Es es un como poco dejarnos a los creadores difuso. esa opción, madre mía, el caos. Es como un poco difuso, ¿no? Que al final no sea por méritos digamos, como peleador, sino que dependa un poco de los gustos de unas personas que lo están valorando. Pero sí que me gusta lo del tema de jugarte el título a pelea, ¿no? A Porque al combate final individual. a combate individual, ¿no? De en plan, oye, pues tú puedes ser invicto durante 15 enfrentamientos y mantener ese título, ¿no? Y al final que venga uno más joven o uno nuevo o uno que se haya entrenado mejor y que te lo quite y en ese momento sea campeón y tenga que mantener o ir defendiendo ese título contra todos los retadores que se habilitarían una vez habiendo ganado X cosas, ¿no? Sí. Sería un poco definirlo bien, pero me parece muy buena idea. Pues eso, o sea, la tengo aquí como dentro desde el primer día, desde que empecé a ver batallas, de dije, guau, qué guay sería que se pudieran retar, pues eso, o sea, Chuti Asesino, te reto por el cinturón o por el micro de oro, te gano y me lo quedo, me retas tú, te vuelvo a ganar y así me lo llevo, he quedado no sé cuántas ediciones, lo he mantenido no sé cuántos combates, no sé, como crear otro tipo de estadísticas que no sea solo he llegado y he ganado 4 batallas seguidas, me llevo el cinturón a mi casa. Que es lo que Sí, se termina compitiendo en una competición cualquiera después de... Ahora este año se han puesto muy de moda las fases de grupos, pero después de la fase de grupos todos son formato torneos. ¿Sabes? Liga, sí. fase de grupos y torneos. Como que no hay otra forma de momento en FMS, bueno, en FMS, perdón, en el freestyle de llevarte un título. Ujú. Me parece, ya te digo, me parece una muy buena idea. Pues esta sería hasta aquí lo que son preguntas y temas que yo debería lanzarte. Quería hablar contigo desde la primera entrevista que tuvimos. Bueno, primera entrevista, desde aquella conversación que tuvimos. Y ahora ya sería preguntas de la familia del Free, de la community. De acuerdo. Que son, vamos, hay poquitas, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntitas así cortitas, o 7, porque hay una que es muy larga, pero bueno, la hago rápida. De Magia Beats, que es un chico que está por aquí, que ya consiguió colar un beat, un par de ellos en FMS Perú. Desde mi lado de fanboy del beatmaking, ¿quién tuvo la idea de los beatmakers colaboradores? O sea, no son oficiales, pero sí que aportan las instrumentales. Bueno, la idea surgió un poco internamente en base a la necesidad de que teníamos digamos, de tener actualización continua, ¿no? Y al final fue un poco de esa necesidad de estar eternamente actualizados. Al final los bits son el terreno de juego, son súper importantes y, como no, el poder utilizar toda la comunidad para que haya gente que quizás pues pueda aportar o hacer ese aporte y en cierta manera pues tener esa repercusión o empezar a ser conocido como beatmaker, ¿no? Entonces viene un poco de la necesidad, ¿vale? Y de un poco de también de ese espíritu de que nosotros creemos que al final lo que se está construyendo es algo que estamos construyendo entre todos. O sea, que nosotros somos importantes, pero los beatmakers son importantes, los entrevistadores o los periodistas del freestyle son importantes, los creadores de contenido son importantes, ¿no? Entonces, el buscar cauces en los cuales todos Salimos sintamos beneficiados. que estamos aportando algo a lo que se está construyendo. O sea, ser parte del proceso de creación de lo que se está creando, ¿no? Eso creo que esa es la línea. Creo que hay que hacerlo todavía muchísimo más. Sí, Creo que siendo toda la gente que somos, falta podemos ir todavía, ¿eh? paso. Falta todavía mucho. Se puede ir pasos más allá, de empezar a ayudar a otros proyectos culturales dentro del movimiento de hip hop que podamos impulsar entre todos. Hay muchos profesionales dentro del hip hop que al final nosotros lo primero con lo cual que quisimos acabar es con la consideración de que si eras rapero o hip hop no eras profesional, eras casi un apestado de la sociedad, Sí, cuando he hay comido gente eso que, muchísimo, toda mi vida, vamos, ¿sabes? prácticamente.
Sí, o sea, y al final era como, vale, eres rapper, eres un desecho, y al final, siendo rapper, puedes ser un excelentísimo fotógrafo, un editor de vídeo brutal o un vendedor increíble, ¿sabes? Que ser rapper no te hace que no puedas hacer otras cosas, ¿no? Y nosotros, pues fue algo que veíamos, que había muchos profesionales dentro de la cultura que habían sufrido lo mismo que nosotros y que podemos demostrar que podemos ser tan profesionales como cualquier otro, ¿no? Sí. Entonces, eso creo que tenemos en nuestro campo la oportunidad de demostrar, seguir demostrando al mundo, creo que ya se ha demostrado, ¿vale? Porque otra de las cosas buenas que creo que hemos hecho con FMS es que al final, en la mayoría de los casos, hay gente que no, ¿vale? Que es profesional, que no tiene por qué gustarle el rap y está trabajando con nosotros, pero la mayoría de los equipos primigenios de FMS tienen gran parte del equipo que son raperos y a la vez profesionales en sus áreas, ¿no? Y eso fue una de las cosas que yo creo que es súper importante porque estamos haciendo un evento y profesional, ¿vale? O Claro, sea, sí, sí, no, totalmente. que nunca nadie hubiera dicho, bueno, es que los raperos hacen un evento y empiezan 5 horas tarde, no, es que los raperos es que tal, no tienen esa profesionalidad, ¿no? Y hemos demostrado, gracias a todo el equipo, muchísima gente poniendo su esfuerzo, que podemos ser excelentísimos profesionales y tener hambre de crecimiento para buscar la excelencia como cualquier otro, ¿no? Muy de acuerdo con todo eso. Tiene otra pregunta más que no la voy a hacer, pues es más en plan que muy facilita, que es cuando en qué país además de España se te ha facilitado más organizar una FMS, pero bueno, o sea, se tiende que, por ejemplo, Perú ha tenido un muy buen equipo este año para organizar la FMS, ha conseguido bastante sponsor y tal, no sé si ha sido la mejor, pero dilo tú, coméntalo tú, que está rapidita. A ver, yo creo que sí, yo elegiría quizás Perú porque al final es que son diversos factores, pero por ejemplo algo que me ha sorprendido siempre es que, por ejemplo, en Perú, sabes, yo de llegar y no ahora, que poco a poco me voy haciendo un poco más conocido, la Sí, gente empieza a saber ya quién sí. soy, pero casi hace 2 años ir a Perú y que me hiciera más entrevistas que en toda mi vida, ¿no? O sea, hay una proactividad o estaba más metido en la cultura general, el Hmm. freestyle, era más entendida por el país en conjunto que lo que ha sido en España, ¿no? Yo, por ejemplo, Sí, soy de Logroño, bueno, ¿sabes? O sea, no creo que ni la mayoría de las autoridades de de Logroño Logroño sepan. sepan que Urban Rust Tiene aquí qué la es Urban sede. Rust. Sí, 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 bueno, Que eso. somos de aquí, ¿sabes? Es alucinante, ¿no? Porque yo muchas veces me escriben chicos de aquí y me dicen, no, no sé qué, porque es que tenéis que hacer pero es que no tienen ni puta idea de quiénes somos, ¿sabes? Claro, O claro. sea, es como, es como en plan, ¿quién es esta gente? Ah, que son de aquí. Ah, vale, perfecto. Ah, coño, pero es Maravilloso. que, joder, ¿sabes? Entonces, Podíais organizar cosas aquí, ¿sabes? Lo que dice todo el mundo. sí, sí. Por eso te digo, ¿no? De plan, pues no tenía ni puta idea. Esta gente, coño, pues, joder, pues si son grandes, hostia, pues mira, si tienen las redes tal. Y dices, coño, pues sí, ha nacido aquí. Y no se saca a pecho como quizás en otros lados, que quizás hubiéramos nacido en Perú, ¿sabes? Y hubiera sido tal, y todo Perú estaría sacando pecho de Urban Sí, Roosters totalmente. como, Sí, sí, era eso. ¿sabes? Sí, 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 es otra cosa. Y aquí pues estoy en mi ciudad y bueno, pues las autoridades o las instituciones o tal no nos dan bola para nada, Mm. ¿sabes? O sea, al final somos uno más, que también está bien, ¿eh? Yo no es que No, no, seas no, más claro. que nadie, pero coño, al final tienes una repercusión, llegas a un montón de gente joven y es algo como que les pasa desapercibido porque no te conocen, no Claro, es claro, sí. algo No que estás en consuman, ¿no? su. Exactamente, en su menú. En su radar, Claro, en su en su menú radar. digital, totalmente. La Sí. última ya de magia, y cierro con la parte de magia, que me quedan tres más. ¿Cómo se decidió que tuviese el formato, el orden que tiene? O sea, primero easy, hard, temáticas, personajes o random ahora, minutos y deluxe. O sea, esta pregunta me hizo mucha. Me resultó a mí también muy curiosa, sobre todo porque a mí, para mí siempre, como que las temáticas tendrían que ir antes que el easy y el hard, porque es una palabra cada cuatro compases y encima no cada cuatro, es cada ocho, porque si te toca ser el segundo, tienes toda la ronda del rival para hacer. O sea, para que se te ocurran cosas con el estímulo. O sea, es Pues como. el orden se eligió pensando en que tuviera el formato un increchendo, ¿vale? O sea, y también porque veníamos de un momento en el cual también había, pues, ¿cómo decirlo? Pues es que siento ser redundante con el tema de estereotipos, como que había ahí
una noción de que realmente no se hacía freestyle, ¿no? O Sí, que tal, o que era pensado, escrito. sí, que veníamos como de un punto en el que todo el mundo decía, no, es que esto en el fondo está pensado, está escrito. No se lo terminaban de creer la gente que no estaba interna, entonces fue un ejercicio de decir, y bueno, muchas veces se venía con los minutos libres de Red Bull, sobre todo, que era la competición imperante en aquel momento. La gente tenía muchas dudas sobre los momentos libres, ¿no? Libretazos, nada, se ha ido escrito de casa. Entonces, pues quisimos crear un formato que potenciara el demostrar que se estaba improvisando. Entonces, dar palabras easy hard mode, que también fuera un calentamiento, y dar estímulos todo el rato hasta llegar hasta los minutos libres para que hubiera recursos suficientes en los cuales hubiera una demostración de que se estaban contestando los freestyles con cosas que habían ocurrido en ese momento. Y no empezar, por ejemplo, quizás con minutos libres, Hmm. ¿vale? Que era más de venir, pero evidentemente lo que buscamos es de en plan, oye, los minutos libres te dan los recursos o los inputs suficientes como para estar construyendo cosas que han ocurrido durante estos minutos, ¿vale? Y eso fue una de las líneas fundamentales, tratando de que fuera un poquito hacia más dificultad o que se fuera calentando la batalla y que siempre para nosotros el básico es que es un enfrentamiento entre dos personas, o sea, al Ujú. final es un conflicto, es una pelea Sí, sí, sí. verbal y entonces para eso, o sea, por ejemplo, el tema de minutos libres o el 4x4 no puede faltar porque es el momento de más, Sí. de más punch, ¿no? Y Toma y era como un daca. calentamiento, pum, y de llegar ahí. Pero realmente de los motivos, el que más peso tuvo fue quizás ese, ¿no? El de tener estímulos, estímulos, estímulos hasta llegar al supuesto peligro en el cual te lo preparas, minimizar todo eso para que tuvieras, coño, se demostrara que llevas Improvisando. improvisando Sí. 15 minutos y que, coño, que están saliendo palabras y que las estoy diciendo, Sí, sí, ¿sabes? sí. O que estoy ¿me entiendes? Que utilizo Eso, todos los estímulos. Sí, sí. A mí lo único, ya te eso digo, es. lo de las temáticas, porque para mí una temática es más fácil de hacer que el easy mode, por ejemplo. Porque tienes, o sea, es una palabra realmente, por mucho que se diga es una temática, realmente es una palabra para 4 compases. Y si encima con la ida y con la vuelta Yo te toca a ti tengo segundo y tienes 8 compases. ahí, Bueno, los cuatro de tu rival para pensar los cuatro tuyos. por ejemplo, para mí es más fácil hacer un easy y un hard mode que una temática. Por ejemplo, para mí, Sí, como no, ya freestyler. después ya va cada uno Pero, a pero su. también, porque al final el easy y el hard mode, hay un momento Que los en el cual que automatizas. si lo entrenas, o sea, es más casi dejarte fluir. Hmm. No piensas tanto, ¿sabes? En cambio, una temática al final exige un mayor dosis de coherencia para llegar a Sí, para un hacer hilo algo coherente. narrativo, ¿sabes? Hacer algo, o sea, creo que para hacerlo bien, una temática es más complicado porque al final tienes que estar varios patrones siguiendo un mismo tema y que tenga un sentido. En cambio, el easy o el hard mode, aunque el easy en el fondo son pequeñas temáticas, que hay gente muy habilidosa y que al final le da tiempo a buscarles una vuelta y Sí, tal, bueno, este pero año por lo hemos ejemplo, visto. claro, o el hard mode, ¿no? Que ya la gente empieza a llegar a hacerte dobles sentidos con eso, pero claro, o sea, es más como cuando más musical, digámoslo así. Está más cerca de ir recibiendo estímulos y siguiendo y bailando con la base, que no tanto pensando en coherencia a la vez que rapeas, ¿vale? Entonces, por eso para mí es más sencillo de hacer, pero me imagino que como todo, yo también he entrenado mucho menos temáticas, o sea, el Easy y Hard Mode es los modos de juego que había en 2013 ya en Urban, y durante mucho tiempo yo fui el usuario con más batallas de Urban, prácticamente hasta 2016, pasado casi hasta 2017, Era el yo fichadero con estaba más. ahí, luego estaba Neumo y otra Sí. gente que vivía en la web, pero estuve durante mucho tiempo siendo ahí líder en números de batallas, ¿vale? Yo estaba Uy, ahí como todo el puto día ahí reventaste tu propia página, ¿eh? improvisando. Sí, claro, pero además porque a mí me gusta, Sí, ¿sabes? sí, O sea, claro. es algo que me gusta y bueno, y también me servía mucho para saber lo que opinaba la gente de verdad de las cosas que hacíamos, ¿sabes? Porque hice muchos amigos en aquel momento dentro de la página, pero la gente no sabía que yo Era que tú eras Urban Roaster, en verdad. estaba detrás de la página, ¿no? Entonces Claro. yo ahí igual pues mandábamos típico emailing, que ya no usamos emailing ni nada, ¿no? Sí, ya. De en plan, "No, hemos subido las nuevas instrumentales, ¿qué os parece?" Y todo el mundo era como respuestas políticamente correctas. No, sois los mejores, increíbles, no sé qué tal. Y estaba igual pues echándome unos frees con alguno de ellos y igual pues al segundo o tercero decía, bueno, ¿qué te parecen las bases estas? Una puta mierda.
Ahí sin filtro, sin filtro, ya. Y el mismo tío, ¿sabes? Te había contestado un email pensándote que era Urban Roosters, de plan, no, sois unos genios, guau, tío, tal. Y luego, pues eso, en las cortas distancias te decían, va, menuda basura, va, esta peña no sé qué se piensa, Sí, tal. sí, O sí, sea, sí, sí. ahí se acaba el feedback real, ¿no? Y nada, increíble, la verdad que fueron momentos súper buenos, ¿eh? Y momentos en los cuales quedaba con muchos amigos, que realmente era el motivo por el cual había creado la página, que les enseñaba lo que habíamos hecho, ¿no? Y me ponía a rapear con mis colegas de Cáceres, me ponía a rapear con mis colegas de Cádiz, ¿sabes? Utilizábamos la página para estar hablando, porque al final era como una Sí, videoconferencia. Cuando terminaba la batalla, te salía ya como el resultado o el momento, pero te podías quedar hablando como estamos hablando tú y sí, yo. sí, 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 sí. ¿Sabes? Y era como pi pan, y bueno, y la verdad que bueno, esperemos volver a retomar el aspecto tecnológico, porque también es algo que nos marcó y que creemos que tiene que estar ahí, que hay Sí. que desarrollar, volver a reencontrarnos con esa parte tecnológica. Sí que por nuestra propia operatividad hubo un momento dado en el cual lo dejamos un poco de lado, nos Sí. centramos más en los eventos físicos y tal, pero es algo que vamos a retomar, que el equipo, hemos fichado otra vez equipo Ah, mira, de I+D, ¿no? tecnológico Sí. y estamos en eso, sí, sí, estamos en eso. Hacía falta, vamos, desde mi punto de vista es raro que a día de hoy Urban Roosters no tenga, aunque sea una aplicación de noticias, o sea, yo no te estoy hablando de por lo menos tener lo mismo que tienen otra empresas, ¿no? Que es una página en la que, o sea, una aplicación, por favor no lo hagáis nunca, una aplicación en la que se batalle porque es malísima. O sea, a no sé, si la hacéis bien, cómo sabéis hacerla? Como si la hacéis como la web, sí, si la hacéis como la web, maravilloso, pero si hacéis la misma aplicación que han hecho otros, por favor, no. O sea, dejadlo como está, no hace Vale, falta. vale, vale, no, no, lo tenemos que intentar y bueno, y también hay que ir adaptándose a las Sí, nuevas sí, sí, a lo cosas. que va Yo creo que surgiendo. es necesario el tener una aplicación, como tú dices, que nos permita hacer eso, pero bueno, ahora mismo también en la plaza, el Discord, Sí, ahora funciona mismo muy bien. estamos haciendo la entrevista y creo que, joder, que se pueden hacer cosas de que estés rapeando con la gente a través del propio Discord y es algo que vamos a potenciar. Os adelanto que empezaré a ser uno de los más pesados estando semanalmente en el Discord rapeando con gente. O sea Ah, pues que, me pasaré, que nunca hemos hecho una batallita tuyo. vale, me voy a poner un horario. Entonces, aparte de Babi, de otros grandes freestylers que estarán con nosotros ahí, pues pasándose igual los martes o los miércoles, el día que toque, pero será un día a la semana en el cual pues yo estaré rapeando con la gente, porque al final es lo que me gusta, me lo paso Hmm. bien y bueno, y compartiendo un poco con la comunidad, haciendo lo que más nos gusta, ¿no? Que es rapear. Perfecto, pues mira, quedan cinco preguntitas sueltas de cinco personas y terminamos lo que es la entrevista para que no se alargue esto más. Era hora y media, como 5 o 10 minutitos que hemos tenido ahí de problemas técnicos al principio, pues listo. Perfecto. Sin contar FMS, dice Dirboy, ¿cuál es el evento de freestyle que más disfrutas ver? Sin contar FMS. Red Bull. ¿De algún país en particular o Red Bull Internacional? A ver, al final Barremos para casa, ¿no? vivo en España y, a ver, me lo he disfrutado viendo muchas, porque soy un consumidor obsesionado del freestyle, o sea, me veo prácticamente todas las competiciones que existen, pero por ejemplo la Red Bull me las he vivido en persona participando amigos míos, ¿sabes? Muy cercanos y evidentemente pues siempre hay como esa emoción, ¿no? De estar viendo a tu colega, ¿no? El ganar o no. Y al final, pues bueno, la Red Bull España yo creo que es una de las que más he disfrutado. He visto ganar a Bennett en directo, he visto ganar a clasificarse a EUDE, ¿no? He Uh, visto clasificarse a gente que le tengo muchísimo aprecio y que al final hemos estado ahí echándonos unas risas y celebrándolo después, ¿no? Entonces, pues esa cercanía al final yo creo que es la competición que más he disfrutado. Además son pioneros en esto y lo he disfrutado desde la época de piezas, desde la época de Noel, de gente como, ¿cómo se llamaba el chaval este de Alicante? Que para mí era el mejor, joder, que llevaba así el pelito largo, ¿cómo se llamaba? Así, gente de Alicante, no me va a salir. Ahí de la época de Raiden y estos, había un chaval de Alicante que a mí me parecía un adelantado a su época. Joder, ahora no me va a venir el nombre a la cabeza. Pero vamos, o sea, Criterio, toda esta sí, sí, gente, sí. ¿sabes? Yo me he criado viendo eso, ¿sabes? Era de los que estaba ahí fanático y viéndose
algún día poder estar ahí, ¿sabes? O sea, era alguien a que le hubiera gustado estar ahí, que al final en aquel momento también el circuito de batallas era muy cerrado y Iban coño, si músicos nada ahora más. Iban cantantes de rap, de hecho. eran cantantes de rap o allegados, conocidos, ¿sabes? O sea, había mucho menos filtro. O sea, era mucho más difícil entrar si Mm. estabas fuera de un circuito de gente conocida, ¿vale? Porque yo he rapeado, he hecho freestyle muchos años y gente que conozco y tal, y era difícil llegar a entrar ahí por el propio proceso. O sea, era bastante cerrado, ¿sabes? Y de hecho yo creo que cuando tenía 25, 26 años, o sea, si hubiera entrado lo hubiera liado parda, ¿sabes? O sea, hace 14 años yo estaba a un nivel de en plan que rapeaba igual 6 horas al día todos los días, ¿eh? O sea, en plan era un obsesionado. Era todo el puto día haciendo freestyle, el típico pesado que te come la oreja, vas con vas, suena la música, guau, 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 y ya todo el mundo ahí, ¿sabes? Las novias que tenía en aquel Sí. momento, en plan, va de retro, cállate ya, tío. Para de Pero hablar. bueno, o sea, pero sí, 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 ¿sabes? Y bueno, pues fue algo también por lo que creamos esto, de sabiendo un poco la ilusión que yo tenía en aquel momento, de lo que me hubiera gustado que hubiera, o que esa transparencia, o que esa forma de llegar y de realmente mostrar el talento, porque yo creía que realmente lo hacía bien. O sea, además, Ujú. cuando eres más joven, tienes el Siempre. ego por las Sí, sí, nubes, sí, ¿no? sí, Y es sí. como, wow, aquí estoy yo, Soy me un lo como máquina. todo. ¿Sabes? Y entonces, pues nunca tuve la suerte de poder entrar quizás en ese circuito cerrado que había y empecé a trabajar porque eso, Se pues, abriera. se fuera mejorando, ¿no? Hay otra pregunta aquí, te la voy a dejar para después, porque creo que en gran parte está dicha, pero bueno, por no dejarlo sin pregunta a este chaval, lo voy a dejar para después. El Bromas pregunta, me gustaría que le hicieras esta pregunta. ¿Cómo sustentaron las primeras jornadas de cada liga en esta última temporada? Es decir, teniendo en cuenta el parón y que no tenían boletería. Está curioso pensar cómo lo consiguieron. Pues, a ver, no hay mucha vuelta de hoja. Por un lado, pidiendo préstamos, ayudas de estas del gobierno del préstamo ICO y tal, que bueno, que esas cosas, pues será en otro momento contaremos las pequeñas anécdotas sobre eso, ¿no? Porque teníamos quizás Burocracia. financiación concedida de préstamos para financiarnos de cara a la temporada cuando no había COVID mayor de la que nos acabaron dando con el ICO, ¿no? Y al final decías, coño, pues si el ICO es para Para paliar lo acometer, otro. aliar lo otro y tu excusa para no dar, para darme la mitad de lo que me ibas a dar sin este problema, es que claro, yo vendo tickets y ¿cómo voy a devolver el dinero ahora, ¿no? Y decir, me cago en la hostia, ¿no? Si se supone que es unos fondos, me tendrías que dar el doble de lo que me ibas a dar Sí. porque estoy jodido, ¿no? Como mínimo da lo Pues mismo, bueno, por lo menos. por lo menos lo mismo. Pues bueno, nos dieron la mitad, ¿vale? Y luego hay gente que tiene empresas, pues de total, pues al final los ICOs, muchos de ellos se lo han llevado a empresas que no lo Sí, pero necesitaban. esto es O como, empresas que lo como las necesitaban. subvenciones de teatro, que se las llevan pues al final las cuatro compañías de siempre más las cuatro compañías allegadas del ministro de turno. Y lo digo así, tal cual Claro. está, porque es así, sabe que un hecho se puede comprobar. Pues algo similar ocurrió en este caso y evidentemente pues con ese dinero y con tratar de salir iniciando el motor, ¿vale? Salir a vender más agresivamente y luego pues bueno, no nos quedó otra que vender parte de la empresa, ¿no? Uf, O sea, porque al final teníamos y vender parte de la empresa más barata de lo que hubieras claro, vendido, antes mucho más del COVID, barata evidentemente. de la que lo hubieras vendido antes del COVID. Pero claro, si queríamos seguir operando, pues no había otra. Era o parar maquinaria o decir, bueno, pues me salgo y vendo un porcentaje Pero seguís de la manteniendo el control de la empresa. empresa, ¿no? O sea, entre Eh, lo que estáis tenéis más de la mitad. a ver, o sea, ahora mismo lo que pasa es que la gente que ha entrado al final confía en el Ah, equipo vale. Vale, directivo, vale, vale. ¿vale? Pero, o sea, sí que es verdad que ya somos muchos socios, ¿vale? O sea, más de 30 Uf, socios. O sea, para que te eches una uf. idea. Que a malas nos podrían sacar, Sí, como a Steve Jobs o como a sí, que esta a eso me peña. O sea, ya, refiero. ya ha habido un momento, o sea, que si yo voy y la lío y se Te me va vas la fuera. olla, me dice, venga, sí, chaval, Claro, ala, es que ahora ¿sabes? tienes a alguien al que rendirle cuentas. Ya no es, eres el CEO, pero tienes una junta de accionistas o una junta de Claro, inversores a la que tienes que rendir cuentas después. claro, y enseñar un poco tus planes, tu estrategia y tal, y que evidentemente no es la verbenada paloma, no es tu cortijo, y tienes que rendir, como tú dices, nunca mejor dicho, cuentas, y bueno, podría llegar a pasar.
A día de hoy ya podía llegar a pasar que si fuéramos unos preparadas o hubiera gente que se empieza ahí a unir y tal y nos quiere sacar, podría llegar a pasar. Pero no creo, o espero que no pase al menos en el corto plazo. Bueno, toquemos madera porque de momento se mantenga así, que todavía tiene Kenzo que ser campeón por lo menos de España, ¿sabes? Sí, sí, bueno, al final igual pues sería un retiro obligado para ponerme ahí a entrenar a Kenzo como un titán, ¿eh? Tanto en el boxeo, Ay, UFC lo y en, que y sea, en el free. o sea, saliendo de ti va a salir competitivo casi seguro, así que algo, o sea, que lo explote por algún sitio, por favor, ese chaval. Sí, sí, no, a ver, yo creo que con 3 años ya va a rapear de puta madre y vas a ver dar galletas. O sea, ese es su. Tu objetivo de Ese sí, vida es llegar a los 5 mi años objetivo de caneando y vida. rapeando. O sea, A los 5 años tiene que ser un máquina dando galletas y rapeando. O sea, es así. tiene trabajo ya. Pues estas dos están dichas. Perfecto, maravilloso. Quedan tres. Aquí hace tres gallo. Voy a buscar la que más me guste. Vale, sí, esta me gusta. ¿Cuánto gastan más o menos? Porque, evidentemente, supongo que esto. Bueno, supongo no. Sé que dependerá del país y del año que lleve la liga. Pero aproximadamente, ¿cuánto se gasta de promedio en una jornada? Quitando España, que es la más antigua, y que como con otra moneda totalmente diferente y estando en Europa, los niveles de tanto de sueldo como de gasto, y además estando ahora Play, supongo que serán totalmente diferentes. ¿Cuánto más o menos se gasta en una jornada con público y sin público? Para ver la diferencia más o menos. Pues a ver, es que eso es muy variable, porque depende de a qué recinto vayas y para cuánta gente vayas a hacer el evento. Al final el de escalar imagínate, a 10.000 personas, por la diferencia con hacerlo sin público es mucha. Es mucha, porque Claro. al final la infraestructura que tienes que utilizar Sí, es sí. muchísimo mayor, los hierros que tienes que poner y tal. Pero bueno, o sea, en digamos, más o menos un nivel medio de 2.500 3.000 personas de aforo por evento, pues puede ser un 30-35% más el hacerlo con público a hacerlo sin público. Pero que vamos, hacerlo con la infraestructura actual que ya tenemos de montaje y tal, sin público, sigue siendo, o sea, es caro, Es caro. ¿sabes? O sea, es mucho más. Pues bueno, por ponernos, salvando las distancias, pues de un primer año de liga hacer un evento entero con cachés y todo, pues ahora mismo será un por 5 o un por 6 hacerlo sin público. Uf, Para vale. que nos pongamos en nivel de gente trabajando y tal. O sea, Claro. las primeras FMS éramos 4 trabajando en el equipo, Sí, sí, ¿sabes? sí, sí. Se ve un cámara nada más, el Entonces, pobrecito ahí en el escenario dando vueltas. sí, 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 sí. Y vamos, no hacíamos stream, no tal. O sea, al Mm. final hay un montón de gastos que va sumando y coño, que estamos jugando a otra cosa, No, ¿sabes? no, Es una sí, locura. habéis conseguido cosas como eso, como que nos parezca Ah, normal, cuando al principio, por ejemplo, yo al principio estaba súper en contra y me parecía súper extraño lo de pagar en un evento de freestyle porque llevaba toda mi puta vida yendo de gratis a todos los eventos de freestyle y ya, cuando se empezó a pagar fue como, joder, ya tengo que pagar por ir, pero y al final nos hemos acostumbrado, o sea, se ha hecho dogma, tanto tener que pagar por ir a un evento como prácticamente se exige ya desde la parte del público que haya un streaming. O sea, sí. ya no es que se plantee en plan, ¿por qué no hay? No, 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 es ¿cómo que no hay? O sea, Ya es tiene necesario. que haberlo, o sea, es obligatorio, ¿no? Y eso Sí, también es sí, en sí. parte es responsabilidad de Urban en cierto punto, porque soy los que, de no tener en todas las jornadas streaming, a empezar a hacerlo de forma masiva, o sea, con todas las jornadas, todas las ligas, eventos que antes no lo tenían tan bien, ahora lo tienen, y ya Sí. pues se ha Y acostumbrado el para mí, público. para que se tengan un poco noción la gente de cómo ha crecido esto, ¿vale? Y que tú, como yo que es vieja escuela, era algo que hace 3 años ni nos podíamos imaginar. O sea, Urban Roosters ha pagado en cachés más de 2 millones de euros a chavales en el freestyle. Así, o sea, sumas Sí, 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 todos sí, los sí. cachés que hemos puesto, venga, pues ahora echar cuentas de a ver en plan cuánta gente ha ido haciendo dinero, ¿no? Con eso. O vamos, lo que tú dices, que antes, uno, ni la gente estaba acostumbrada a pagar por ir a un evento de freestyle, ni de coña, aunque Nada, fuera nada. 2 euros, Sí, sí, no, no, preferían nada, nada, gastárselo en, exactamente, en cualquier una cosa. cerveza. Y dos, o sea, lo máximo que había era premios en alguna competición y que al final se hacía la típica división, de en plan, a partir de semifinales, ¿sabes? Se acordaba, si ibas a competir, decir, bueno, oye, pues a partir de semifinales repartimos el premio. Sí, 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 ¿Sabes? totalmente. Igual eran 400 euros que se repartían entre 8 o 12 personas, ¿sabes? O sea, para Sí, que sí. hagamos una idea. Al final,
ya os digo que se superan ampliamente los 2 millones de euros en cachés pagados y que es mucho dinero y que es dinero que ni siquiera me podía imaginar junto o que existía hace 4 días, Sí, ¿sabes? O sí, sea, así de claro. totalmente. Te pones a Pues te pensar pones a en mirar. billetes de 10 y dices, tú, un billete de 10 no lo puedo pensar porque no me cabe en la cabeza tanto billete. Pues eso, para que veamos de que al final, coño, la cosa va increciendo y yo creo que evidentemente dentro de unos años eso será muchísimo más, ¿no? Pero joder, que se han movido. Yo creo que somos, sin miedo a equivocarme, la organización que más cachés ha pagado a freestylers. Sí, A yo creo. freestylers, ¿eh? Sin duda creo porque no hay... En acumulativo, comparado con las demás, creo que somos, además, con un poquito a la cabeza, llevando, Sí. llevando gran diferencia con otras, las que en conjunto a más freestylers o talentos, incluyendo speakers y jurados, ha pagado en total. Es que si te pones a pensarlo, son 4 ediciones de España, 3 ediciones de Argentina, 2 ediciones de México y de Chile y una edición de Perú. Nada más que con eso multiplicado por 10, o sea, de cada caché, ya Claro, tienes ahí una cantidad de pasta ingente que antes, evidentemente, ni se asomaba la gente cuando lo máximo que te podía esperar eran 300, 400 euros de un bote que se había hecho entre todo el mundo. O sea, que tampoco... eso es. Eso es. No, no, totalmente. Ya quedan 2 preguntitas, que de hecho una me la voy a saltar, Aro y Frank, lo siento, porque me refiero que esta está bastante fácil, que es la de, en caso de que hubiera retiros, ¿cuáles son los criterios? Ya esto ya lo comentaste una vez, de que harías un torneo, si no da tiempo a hacer un torneo, pues iría a Deo, y ya se sabe que Acru está en primero en la lista de Argentina. O sea, Sí. mirarse los vídeos, De chavales, hecho, antes de hacer la pregunta. de hecho, lo del torneo es algo que me gustaría implementar a un medio plazo. Pero creo que estaría guapo que al final, si hay un retiro, pues de repente que se habilite un torneo que solo se puede habilitar si hay un Sí, retiro. Al final, que haya un mix entre gente del ranking, gente que pueda entrar por videoinscripción e invitación de míticos, ¿no? Entonces ahí en ese torneo, el que se lo lleve, oye, cojonudo, será típico torneo de eliminatoria, pero ganas un cupo directo para estar en la FMS, que en algunos de los casos, como FMS Argentina, por ejemplo, pues te puede cambiar la vida, ¿no? sí, O incluso sí. FMS España te cambia la vida, chicos. O sea, solo hay que ver un poco los crecimientos que tienen los propios freestylers, que al final es un cambio de paradigma, ¿no? Sí. Y bueno, la última pregunta ya de Santi. Preguntarle cómo se plantea la lista inicial de competidores para FMS. Y también si tienen una idea de hacer una competencia a lo de la segunda división. Pero la segunda división no la saltamos, que lo hemos dicho antes. ¿Cómo se plantea la lista inicial de cualquier FMS nueva? Pues al final se hace un trabajo de investigación. Si el país ya está integrado en la federación, pues al final hay una serie de estadísticas y de un poco de mapeo de cuáles son los títulos o cómo están rankeados en ese país los freestylers. Si no lo hay, pues es mera investigación a través de contacto con las propias organizaciones, con los propios talentos de allí, e ir haciendo un poco, tratando de seleccionar a los mejores, ¿no? Como fue en el caso, por ejemplo, de Stuart en Argentina, que al final Papo lo propuso en lista inicial, pero al final, o sea, se propusieron más nombres, o sea, Sí, no sí. solo Stuart, pero al final se decidió una vez haciendo esa investigación que Stuart Tenía nivel como para estar. estuviera, ¿no? Y la verdad que fue un Sí. gran éxito el contar con él y creo que ha demostrado y avalado que realmente se merecía estar desde el primer año, ¿no? No, totalmente de acuerdo. O sea, de hecho hay veces que plantean preguntas, de hecho yo lo respondí muchas en el Discord, que algunas son de lógica. Por ejemplo, las listas de competidores, no hay mucha diferencia entre que tú intentes en tu casa buscar pues los mejores competidores del país, te buscas a 14, y si te buscas a 14 entre títulos históricos y tal, pues es raro que vayas a fallar más de uno, ¿sabes? Si has cogido a Sí, 14 para 10. Entonces, exacto, exacto. pues por mí, poco más. No sé si algo te queda por decir, algo que quieras soltar y tal. Desde el público, SMG, no sé qué preguntas sobre la tuya. Algunas que estaban repetidas no las he dicho porque ya estaban registradas dentro de la pregunta de otro, o dentro de alguna pregunta mía, o dentro de lo que dijo Quesada ayer. Por lo tanto, tampoco tenía yo muchas más opciones. Entonces, si la plantáis por el grupo rápido, o sea, por el chat rápido, guay. Y si no, pues para la siguiente. Tampoco pasa nada. Eh, Un minutito para si alguno quiere plantear alguna pregunta más, así que puede ser interesante. Y si no, pues agradeceros tanto a ti, tío, por el espacio y como Nada, a a ti por venir, toda vamos. la gente que nos esté viendo. Y que nada, chicos, que estaros atentos un poco a las redes sociales porque al final ahora
viene un proceso en el cual necesitaremos mucho feedback, que va a ser el preparar la nueva temporada, el saber qué pensáis, hacérnoslo saber qué pensáis sobre mejoras, sugerencias, cosas que cambiaríais, porque al final nosotros tratamos de leerlo todo y meterlo en un frasco para luego tomar las mejores decisiones, ¿no? Y al final, pues todo esos feedback que nos den son bienvenidos, ¿no? Totalmente. Yo agradecidísimo que te pases por aquí, porque no, o sea, y también que me hayáis metido en la network, porque ya lo he dicho alguna vez por redes, pero no tengo números, evidentemente, como para entrar en la network. He intentado hacer méritos, eso sí, pero números no tengo, y me lo intento curar todo lo posible y por intentar aportar desde otro punto de vista o algo que me ha faltado a mí desde que he empezado a consumir contenidos de batallas, y es lo que intento Vale, hacer. yo creo que apuntas un punto muy interesante, ¿sabes? Como te he dicho, curas mucho el contenido y nada, al final la cuestión de los números para la gente que trabaja bien, yo simplemente darte ánimos, creo que vas por el camino, lo más importante es la constancia y la frecuencia y ser constante y al final la gente que trabaja bien, al final, a ver, si tienes suerte, como se dice siempre, si tienes suerte y que te pille trabajando, pero Claro, si tienes suerte y no estás trabajando, malo. olvídate que no va a pasar. Al final, esto es trabajo duro y yo creo que tú estás en la línea, que estás haciendo un gran contenido y poco a poco los números irán llegando. Ya, muchas gracias. Ya te digo que a mí no me preocupa lo de los números porque yo no me he metido a esto para sacar pasta, que si se sacan muy bien, porque antes Pues que eso, repartir, prefiero esperar un casting aquí sentado haciendo contenido de freestyle que repartiendo con una moto jugándome la vida, la verdad. pues muy bien, ¿sabes? O sea, la verdad que, de hecho, Pero no eso también espero. es otro de los aspectos que creo que hace que puedas triunfar en la vida. Cuando se hacen las cosas porque te gustan, esas cosas al final se transmiten y realmente ese también es un camino del éxito, ¿sabes? No tratar de hacer algo solo por sacar un beneficio económico a corto plazo, porque hace que te frustres y al final tienes que hacer cosas que te hagan sentir bien y que te hagan crecer como ser humano, a ti como persona, o pasártelo bien y a estar a gusto. Y al final, si encima eso coincide con que puedas ganar dinero, ganarás dinero. Sí, ¿Vale? Pero ¿por qué el primer paso lo estás sí, sí, haciendo sí. para disfrutar? No obsesionado con tratar de conseguir un dinero y entonces al final empiezas a pervertir y esas cosas se notan. Sí, Esas cosas se notan. sí, no, de todo, de hecho. Sí. Yo me metí en esto porque me apetecía y esto como los temas, ¿no? Hay mucha gente que saca temas de rap porque escucha los temas de rap de la gente y dice, pues no está lo que yo quiero escuchar. Pues a mí me pasó lo mismo. O sea, no estaba lo que yo quería ver y digo, me hace falta algo más tal y lo voy a hacer. Víctor Isumu planteó una pregunta que te la voy a devolver yo porque creo que es así. Ha preguntado, ¿sacarías a la venta FRF? FRF creo que a día de hoy, no sé si se ha planteado como una empresa, pero creo que no, que es una asociación y no se puede sacar a la venta como tal, por lo tanto es una organización simplemente que asiste a la unidad de las organizaciones del freestyle. Ya, Sí, matiza tú lo que tú quieras. totalmente, totalmente. Además es algo que dentro de la estructura o de la reforma, digámoslo así, que se quiere hacer dentro de FRF es empezar a dotarle digamos, de medios y de personal que trabaje por sacar o comercializar esos recursos, porque hasta día de hoy, toda la gente que está trabajando en la federación, y que son muchos, estamos hablando de que igual en toda su historia han colaborado más de 100 personas. Sabes que ahora mismo activamente puede haber 30 o 40 cada año dedicándose, son todos voluntarios. O sea, todo el mundo lo hace por amor al arte. Y evidentemente eso no es un modelo sostenible en el tiempo. Mm, Creo que al final está muy bien que todos estemos poniendo la cara y siendo voluntarios y tal, pero se tiene que buscar la forma de que eso sea sustentable para que la propia gente que está trabajando mm, muchas veces muchas horas, ¿sabes? De que puedan tener al menos un sustento y mantener a sus familias o que sea un proyecto de vida, ¿vale? mm. Porque si no hará que siempre tengamos fuga de talento y gente que igual es muy buena y que ha estado trabajando y dando la cara 2, 3 años acabe yendo, porque al final eso, pues bueno, tiene que vivir, ¿sabes? Y tiene que seguir. Vale, que todo está muy bien y todo es muy bonito hacerlo como voluntario, pero creo que hay que mejorar en ese aspecto para que la federación genere recursos y que pueda haber gente que viva y que sean técnicos, digamos, dentro de la federación, que si cumplen con su trabajo y con sus objetivos, pues tengan un sustento, ¿no? Perfecto, muy de acuerdo. Toque de bocina, ya no admito más preguntas. Y las dos que quedan, te las meto en una, que se facilita. Algún día FMS estará en televisión, que en parte está, la de España está en parte, entre comillas, en televisión.
Pero, y te la uno con la otra, ¿qué opinión tienes acerca del PPV, dado que la competencia USN, que también en verdad, al que haya visto la entrevista la haya visto bien, hemos hablado de ella sin haber hablado de ella? Dado que esta competencia venderá su contenido en streaming, sí, ¿verdad? Bueno, no relativamente, ¿eh? Se ha hablado en Sí, sí, general. no, se ha hablado en general, pero prefiero que en parte se ha hablado un poco también de esta competencia por otros Sí. motivos. Y pues bueno, eso, algún Pues día estará bueno, a FMS en ver, ¿qué televisión opino y la del de...? PPV. Sí, que si estará en televisión, ya hemos tenido pequeñas, digamos, apariciones, hemos salido en la televisión pública argentina, tenemos acuerdo con Place, que desde aquí vuelvo a agradecerles y darles de corazón las gracias porque fueron fundamentales para que el año pasado pues todos pudiéramos disfrutar de este espectáculo. Creo que todavía se irá a mayores porque cada vez hay más repercusión y las teles tradicionales pierden un montón de audiencia a pasos Hmm. agigantados. Es algo que es Vox Populi, lo que pasa es que se siguen teniendo pues esas formas de medirlos arcaicas porque Sí. favorecen a las propias televisiones, pero realmente hay una gran fuga, la gente joven ya no ve la tele, pues consume YouTube, consume Netflix, pero es muy raro. Igual alguna cosa que es Sí, muy muy mainstream, la particular. gente lo ve, muy particular, entonces o cambian de rumbo y empiezan a introducir contenidos como los nuestros y otros que consume la gente joven, pues evidentemente pues se irán yendo al declive, ¿no? Entonces son grupos muy grandes, muy potentes, no creo que dejen que eso pase Claro. y poco a poco yo me imagino que empezará a haber no solo contenidos de freestyle, sino contenidos que consume más la juventud de otras cosas, de videojuegos, de etcétera, que empiecen a conquistar esos espacios para que cada vez por la gente vuelva a retomar o no, o realmente cambie la televisión en concepto como es ahora y cambie. Y en cuanto al pay-per-view, mi visión es que creo que todavía estamos en un momento muy temprano como para poder meter pay-per-view. Nosotros desde nuestra visión particular todavía nos consideramos que somos muy pequeños, que todavía hay mucho camino por recorrer y el hacer el contenido en abierto hace que más gente te descubra, hace que más Mm. gente conozca esta cultura y hace que sigas creciendo y al final el pay-per-view es para un momento en el cual ya todo está muy desarrollado y hay tanta gente y ya que sabes que lo va a consumir y al final lo puedes monetizar o puede ser una vía más de monetización porque no vas a perder esa audiencia, ¿no? Sí. Pero en cambio yo creo que todavía estamos creciendo y que sería erróneo, y me parece erróneo, una visión porque al final estás limitando tu crecimiento Mm. y sobre todo me parece más erróneo para las competiciones de nueva creación, porque si al final quieres que tu competición pues tenga repercusión, es fundamental que la gente lo vea, ¿no? Y si al Sí. final cortas que solo algunos lo puedan ver, pues bueno, vas a pasar muy desapercibido o mucho más desapercibido que otros, ¿no? Y de hecho, mira, para que veáis una cosa, el fútbol tuvo un gran traspaso en un momento dado al pay-per-view, todo de Mm. pago y tal, y los que somos un poco más mayores recordaremos que siempre antes había partidos en abierto, y el no haber partidos en abierto y otra serie de factores ha hecho que se esté perdiendo mucha audiencia el fútbol, siendo uno de los deportes que tiene más recursos Mm. y más repercusión y se ha notado muchísimo, ¿vale? Y entonces yo creo que uno de los factores fue precisamente el no mantener, aunque sea una pequeña muestra, que Claro. estuviera en abierto y que fuera accesible para la gente y al final haces que la gente vaya perdiendo esa forma de consumo de entretenimiento, que no deja de ser un deporte, un Mm. entretenimiento, porque al final, pues bueno, no lo tienes dentro de tus opciones para ver y al final pues te desquitas, te Claro. desenganchas de eso, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que uno de los factores del éxito del freestyle o del propio crecimiento del freestyle es la accesibilidad y el que todo ese contenido estaría de manera gratuita para todo el mundo y eso hacía que se viralizara y que la gente, la bola, crezca. Sí, yo lo único del PPV que yo, por apuntar algo más, yo creo que llegará un momento en el que cuando se empiecen a hacer eventos únicos, como lo que te acabo de comentar de A Combate único, ahí es donde más sentido puede llegar a tener. Porque ahí te puedes plantear el hecho de hacer una competencia con muy poco público. Si la haces, o sea, si es a evento único, la puedes hacer con muy poquito público o con tanto público y en un sitio internacional que no sea para ninguno de los dos. Que lo que más te rente sea que lo vayan a ver gente de fuera del país y como sería el acontecimiento, entre comillas, del año dentro de esa disciplina, pues ahí sí que te la puedes jugar un poquito más a, bueno, hago PPV y a las 2 semanas lo saco en público, en abierto.
Pero claro, Eso creo que sí. sería para cosas muy puntuales, rollo, pues eso, un evento final, una exhibición. Bueno, una exhibición no, porque no tendría sentido, porque no tiene tanto hype. Un combate de esos, de te la llevas en un título o una semifinal final de algo. Sí, sí, sí lo veo, pero también ya te digo que en el Y margen todavía le queda. temporal, Sí, 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 sí. le veo que queda lejanía y creo que quizás hasta dentro de 8 o 10 años no esté lo suficientemente maduro para hacer ese tipo, a no ser que sean cosas súper exclusivas como la que tú dices, ¿vale? O sea, creo que no estará un poco la gente preparada y más eso, ¿sabes? O sea, porque el pay-per-view no obviemos que al final, pues, va destinado para gente que ya tiene unos recursos, Sí, ¿sabes? O sea, claro. por ejemplo, una velada de boxeo pues no suelen ser los chavales No. muy jóvenes los que pagan el pay-per-view, es gente más ya que tiene su trabajo, que tiene un poco sus necesidades mínimas vitales cubiertas y dice, coño, pues me apetece verme el pay-per-view, ¿sabes? Y lo pago. Sí, sí. Pero el público del freestyle, en Es que su el taller es otro. mayoría, todavía es muy joven, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que hay. Creo que al final es ponerle barreras. Pues por mí ya estaría todo, Asier, no tengo nada más que decir. Muchísimas gracias por pasarte, por estar por aquí y comentarlo todo. Ha sido mi primera entrevista, espero que te lo hayas pasado más o menos bien y no haberme pasado con Sí. nada, con ningún comentario, ni haber sido ni demasiado gilipollas, ni demasiado serio, ni demasiado tonto, o sea, tampoco, ninguna, un poquito de cada, pero ninguna en exceso de ninguna. No, 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 he estado muy a gusto. De hecho, pensaba que ibas a ser más agresivo con las preguntas y eso, como más avisado desde el No, principio, digo, oye, 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 no, oye, porque oye. porque a lo mejor las dos, tres primeras sí que te podrían poner una tesitura un poquito más de cuidado con lo que dices, a ver por dónde va a salir la gente, pero no, yo no soy tan agresivo, o sea, un poquito, pero no tanto. Además, ya te había entrevistado que ayer. Si no te hubiera entrevistado que ayer, todavía me podía haber puesto un poquito más con el cuchillo en la mano. Pero Nada, no. pues muy bien, nada, tío. Muchísimas gracias. La verdad que he estado súper a gusto. Hemos estado un buen rato y Sí. la verdad que se me ha pasado como súper liviano. También es verdad que me encanta hablar, que no me callo. O sea, creo que con la edad cada vez me voy haciendo más cuentacuentos o batallero. Y así que Está bien, bueno, está bien. aprovechar, ¿sabes, chicos? Que quiera hacerme entrevistas y eso, que trate de hacerse conmigo, porque también soy un desastre en las redes sociales, ¿vale? O sea, no tenérmelo en cuenta, porque al final hay muchas veces que tengo logueadas las cuentas de Urban, o sea, o sea, y no me entero. O sea, Sí, sí. realmente igual veo mis mensajes privados. Bueno, hace poco descubrí que en Twitter es similar a lo de Instagram, que te llega a la gente que no tienes Sí, siguiendo y tal, te llega como a otro lado, sí, ¿sabes? sí, Porque sí. yo a veces miraba los mensajes, pero no sabía, y el otro día descubrí la pestaña y tenía ahí como 100 Claro, o claro, no 200 sé, la mensajes madre, de, claro. de gente que me ha escrito y bueno, poco a poco en los fines de semana iré viendo un poco que me pusisteis y contestándos, ¿vale? Pero tenerme paciencia, que soy un tío mayor. Pues nada, pues muchísimas gracias por todo, Asier. Yo ya no tengo nada que decir. Muchísimas gracias, chat, por estar ahí haciéndome la bancada y el aguante. Y nada, pues esto ha sido todo. Te despido por aquí, Asier, para que te vayas a hacer tus cosas tranquilo con tu mujer. Y pues yo supongo que ya estarás libre, ¿no? Ya has terminado reuniones y ya todo. Ahora te queda algo más. Sí, sí, bueno, ahora me voy a ir a... Bueno, me ha estado sonando el teléfono, que lo he Sí. puesto en silencio, que has visto. Atenderé un poquito el teléfono ahora y bueno, ya daré un masaje en los pies a mi mujer, yo creo, en media hora para, Vale. para, para tenerla contenta, Muy chicos. bien, muy bien. Pues nada, Asier, que descanses, que te vaya bien Muchas y muchas gracias. gracias por todo. Hasta Bueno, luego. señores, un abrazo.